O sea, primero partiendo que todo, nos podría decir así como su nombre completo o su nombre, cuántos años lleva y todo eso para igual Ya, tenerlo como registrado. ya sí. Bueno, yo soy Rodolfo Galleguillo Serrano. Soy psicólogo, como les decía, de la Universidad de Santiago de Chile. Egresé el año 2000, o sea, egresé el 2016, me titulé el 2017, principio del 2017. Eh, entonces llevo desde ese año ejerciendo, he trabajado en distintas partes relacionado principalmente con dispositivos jurídicos asistenciales de la red Sename. Trabajé en PPF, en un PIE y en un PRM, que son programas proteccionales de vulneración de derechos en niños y adolescentes principalmente. Y el año pasado empecé o sea, claro, a finales del año pasado dejé de trabajar en esos contextos y hace poco empecé como a aventurarme un poquito más en la clínica privada, en la clínica particular. El 2017, como les contaba, estudié el diplomado en clínica psicoanalítica de adultos en la Universidad de Chile. Y el 2019 entré al magíster de psicología clínica mención psicoanálisis de la Diego Portales. Entonces sería más o menos como grandes rasgos mi trayectoria. Ya. Entonces, vamos. ¿Y quieren partir ustedes con las preguntas, chiquillos? Entonces, el doctor Simi querrá partir, ¿o no? ¿Tienen la foto del doctor Simi? No, Robin. ¿No? Yo quiero preguntar cuáles son las metodologías que empleas en tu terapia. El trabajo, ¿en qué sentido? Como alguna técnica de intervención, por A la ejemplo, hora de trabajar con los pacientes, ¿ya? ¿qué metodologías y herramientas se utilizan como usualmente en el psicoanálisis? Ah, ya, así como para intervenir, me imagino. Esa es una pregunta como respecto a la técnica. Sí. Ya. Es una pregunta muy interesante porque yo por lo menos considero de que no solo desde el psicoanálisis, sino que como a nivel de psicoterapia en general, como desde todas las corrientes, hay múltiples como formas de ir acercándose o de ir generando como un trabajo psicológico probablemente tal. ¿A qué me refiero con esto? En que, no sé, no hay una suerte como de respuesta a fórmula correcta. Me parece que hay cuestiones en común entre, bueno, una y otra como teoría, pero yo creo que provienen o la técnica está instalada en la medida de que proviene o es pensada desde lugares como distintos de cómo se concibe lo anímico, lo mental, el aparato psíquico, cognitivo, ¿no? Y todos los sinónimos que se puedan utilizar más o menos. Me parece que entiendo la idea. Desde el psicoanálisis, por lo menos, yo considero que la principal arma de trabajo es la escucha, el escuchar. Uno trabaja principalmente con las palabras, pues trabaja conversando. Entonces, ahí lo que sale importante es el trabajo personal que uno hace también para poder ir como pudiendo a la oreja y poder escuchar todo lo que el paciente te cuente o te diga y poder ir despejando lo inconsciente en ello también. Que eso también es un tema porque no para todas las corrientes psicológicas el inconsciente es lo mismo. Por ejemplo, en las teorías cognitivas se utiliza la palabra subconsciente, por ejemplo, una idea de que hay una cuestión psíquica o que está situada en alguna parte del cerebro que está como debajo de la conciencia. Y para el psicoanálisis, por lo menos, el inconsciente no es pensado de esa forma. Tiene otra caracterización, pues, ¿cachai? Tiene otra forma como ser comprendido y también otra forma en la que, bueno, emergió como concepto, ¿cachai? De que después Freud se apropió y empezó a desarrollarlo. Entonces, bueno, a partir de eso y asumiendo de que existe un inconsciente, ¿cachai? Yo por lo menos trabajo eh, pidiendo a los pacientes, por ejemplo, que asocien libremente, en el sentido de que en la medida de que vayan saliendo ciertos temas, ellos vayan pudiendo despegar alguna idea o representaciones de la manera como decirlo, sin tanta censura posible, porque al final uno elige de alguna manera lo que quiere decir, uno escoge lo que va a transmitirle al otro. Y hay ciertas cuestiones que trata de pensar o de representar también. Y precisamente en ese punto es en donde algo del inconsciente se supone que empieza a aparecer, en la lógica de la censura. Sí, ¿y qué otra cosa más? No sé, me parece que es importante, no sé, también mucho
como a nivel técnico el encuadrar bien el tratamiento, en el sentido como de limitar más o menos cuánto van a ser las sesiones de trabajo transcurridas en el tiempo, cuánto va a durar, por ejemplo. Porque en el fondo lo que uno genera a nivel terapéutico es como un escenario ficticio, pues es un contexto que es artificial. Que una persona vaya o te llame, por ejemplo, por videollamada y te pregunte te empieza a contar sobre sus padeceres en una habitación, no sé, por donde hay para algunos profesionales un diván puesto, por ejemplo, o hay dos sillones donde uno se sienta al frente del otro, uno se sienta al costado del otro, porque también hay distintas maneras en cómo se formula. Todo eso es una instancia artificial, es una instancia que está inventada, que está hecha para que se supone las condiciones sean las óptimas para que la gente pueda poder conversar y hablar de esas cuestiones, de lo que la problema, de lo que lo aqueja. Y para que aparezca en el fondo la transferencia. Yo creo que la transferencia es también uno de los conceptos como bisagras pilares del psicoanálisis en el sentido de que Freud igual fue como el que se dio cuenta de eso, porque descubrió de alguna manera que cuando la gente te conversa, va transfiriendo, va poniendo afectos en la figura del terapeuta, pero que no tienen que ver con él, sino que tienen que ver con sus relaciones cotidianas, con sus relaciones, por ejemplo, con sus padres, con figuras tempranas, con conocidos, y que de alguna manera es en ese intercambio como afectivo en donde la terapia se hace posible también. Por eso se supone que este contexto artificial lo que permite también es que esta transferencia empiece a circular, que empiece en el fondo el terapeuta a ser el receptáculo como de esos afectos de los que uno no tiene necesariamente noticia siempre, que uno de repente lo actúa solamente, que uno lo habla pero no sabe necesariamente desde dónde lo habla. Entonces, yo no sé, yo creo que esos son por lo menos los puntos distintivos que el psicoanálisis tiene cuando trabaja. Ah, bueno, y otra cosa que ahora me estoy acordando es que el psicoanálisis también trabaja harto con sueños, interpretando sueños, pero no en una interpretación, no sé, pues como en los manuales que salen, no sé, de estos libros así como qué significa soñar con, no sé, pues con agua, por ejemplo, qué significa soñar con dinero y lo atribuyen a ciertas cosas. Eso no es así. El sueño, al ser entendido como cumplimiento de deseo inconsciente, está súper situado en el caso a caso. O sea, un sueño se interpreta según las propias palabras del paciente que lo cuenta y también según su propia historia, sus propias circunstancias. No hay una universalidad al respecto de lo que significa para cada uno, no sé, pues soñar con tal o tal cosa. Eso, bueno, no sé si habré contestado bien la pregunta que me estaba instalando, pero yo creo que esos son como los puntos cruciales más o menos en cómo se trabaja más analíticamente o cuál es la diferencia. Bueno, Sí, yo lo entendí súper claro. ya. Ya, gracias. ¿Mm? ¿Cuáles son como los desafíos que ha tenido en esta pandemia con respecto a eso mismo, como atender pacientes? Porque como la dinámica se ve que es como más físico, Ujú. entonces, ¿cuánto así como por ejemplo se le ha complicado hacer esas cosas? Creo que hay que adaptarse al contexto. O sea, si por ejemplo antes estaba el setting pensado, articulado, el dispositivo en sí estaba pensado de alguna forma en la atención como presencial. Yo creo que las tecnologías ya ahora permiten que se vayan sorteando un poquitito esas dificultades. Entonces, sí, entonces claro, pues yo siento que hay algunos profesionales, colegas, o no solo del psicoanálisis, sino que como de la psicología en general, clínica por lo menos, los que trabajan más en el área clínica, que se han visto en la necesidad de tener que adaptarse a la situación, al tener que recurrir a las redes sociales, por ejemplo, a tener que recurrir a este tipo de aplicaciones, por ejemplo, para poder seguir sosteniendo, como decirlo, el encuadre, pues el encuadre de un tratamiento, esta como variable o este como contexto ficticio que le hablaba para que se pudiese levantar como las cuestiones propias de una psicoterapia individual. Y que claro, yo creo que implica de alguna manera cierta resistencia, pues, un trabajo, como bien decías tú, que está pensado en un inicio para ser hecho de manera presencial. Pues, al final el terapeuta igual se transforma en una presencia, pues, en alguien que recurrentemente está en el mismo lugar esperando a que cierta persona vaya a hablar de sí misma. Pero yo creo que, no sé, pues las videollamadas, por ejemplo, han mostrado de que
a lo mejor hay que ponerse a pensar también la calidad como de lo corporal, pues si lo corporal tiene que ver necesariamente con la presencia física, como a lo mejor también tiene que ver con una presencia que a lo mejor es virtual, pero es una presencia al fin y al cabo. Una ¿cómo decirlo? Que a lo mejor de esta manera, sabiendo que para el consultante hay un otro existente que está interesado en escucharlo, por ejemplo, va a poder permitir que se levanten variables, no sé si las mismas, pero como condiciones lo más, cuanto se llama, idóneas posible también para que el tratamiento se pueda instalar. Y como les decía, uno trabaja principalmente conversando, por lo menos con adultos y bueno, con adolescentes, pero también yo creo que hay que ir acomodándose a los contextos también. Como por ejemplo una pregunta interesante es cómo trabajar con niños con estos programas, que también hay estos colegas que lo están tratando de pensar ahora, porque también el trabajo, por lo menos yo siento con niños, es muy corporal, muy de acción, es muy de moverse, muy de jugar. Pero bueno, así como hay que arreglársela como uno puede, nomás, pues. O sea, precisamente es para esto, en estos momentos yo pienso que la teoría, la técnica, se pone un poquitito como en tela de juicio y ve qué tan fiable es que sea sostenida o no todavía. Yo creo que ese ejercicio como de reflexión es importante hacerlo también. No sé si tiene alguna otra como consulta respecto a eso ahora. Yo tengo preguntas, pero no respecto a eso. Ya. Sí, Para compartan. ejercer, o sea, en eso solamente se necesitan los 5 años de psicología. ¿Y ya? Como para ejercer en qué sentido, como ser psicoanalista, por ejemplo. Ujú. ¿O es necesario algo más? Esa es una buena pregunta. Y yo creo que no se lo deberían quizás transparentar desde antes. Sí, si hay algunas cosas respecto como a la formación de psicología en general, que ahí podemos seguir comentando igual después si quieren un poco. Pero yo creo que tiene que ver principalmente con la manera en que como que se construye, se articulan como los psicólogos clínicos en general en la actualidad. No les voy a hablar del psicoanálisis como lo que requiere más o menos como para que una persona devenga psicoanalista. Se supone que hay algunos pasos a seguir, que, bueno, no están estandarizados del todo, pero son ideales. Ujú. Que por ahí empezó como a hablar un poquitito de eso, así como una persona se autoriza a sí misma en el fondo a ser psicoanalista. Y tiene que ver, yo creo que con tres pasos fundamentales. Obviamente la primera es la formación constante. Eh, ¿Ya? el estar supervisándose. ¿Qué quiere decir supervisarse? Si bien la psicología en general es una carrera súper solitaria, sobre todo la clínica, en donde uno trabaja solamente como atendiendo, me parece que es importante de que haya una red o tenga una red en donde pueda relatar cuál es el trabajo que está haciendo con los pacientes que trata. Un psicólogo clínico en el fondo nunca trabaja solo, como se piensa. Siempre está tratando de contactarse frente a personas con más experiencia, que lo ayuden como a delimitar su propia escucha. Ujú. Que le permita, ¿cuánto se llama?, conocer sobre aquellas cosas que quizás no tienen que ver con el paciente, por ejemplo, en un tratamiento que empiezan a aparecer resistencias, sino que tienen que ver con el terapeuta mismo, que el paciente puede estar diciendo algo y que por la propia historia de vida, las propias circunstancias o como las propias cuestiones no resueltas del terapeuta no sea capaz de escuchar otra cosa. Y eso también como que empieza como a torpecer un poco los tratamientos. Y bueno, una de las maneras de ir sorteando eso es conversándolo con alguien con más experiencia. Más importante el tema de la supervisión. Y otra cosa yo creo que es importante no solo para el psicoanalista, sino que para el psicólogo clínico en general, bueno, y para cualquier psicólogo, la verdad. Sí, me atrevería a decir que para cualquier psicólogo, la verdad. Eh, es que tenga su propio espacio terapéutico el psicólogo. En el fondo, el psicoanalista lo que le piden es que se analice, que él mismo vaya a someterse a un tratamiento. ¿Por qué? Lo que pasa es que en un inicio yo siento de que las personas, bueno, obviamente no es para meterlos dentro del mismo del saco, pero las personas que escogen estudiar este tipo de carrera, psicología, por ejemplo, que quieren ser psicoanalistas después o de alguna terapia, no sé, de alguna otra corriente, llegan mucho, a veces como parentalizados, que tienen historias de vida muy parentalizadas, muy entrecruzadas con preguntas o inquietudes respecto, no sé, pues, a lo subjetivo, a lo familiar. Eh,
y también como al influenciar. Yo creo que eso también es muy importante, que detrás de muchos como personas que quieren formarse como psicólogos está mucho este deseo como de influenciar, típico que le dicen, no sé, porque es buen amigo, el que sabe escuchar, bueno, entre otras cosas más obviamente, pero que en el fondo muestran de que el terapeuta lo que tiene es una posición de poder, po, una posición de influencia. Y la pregunta que yo creo que cada psicólogo tiene que despejar es por qué quiere utilizar esa posición de poder, po, por qué quiere utilizar esa posición de supuesto saber, en donde otra persona viene a consultarle por su padecer y se supone que uno trabaja o direcciona un poquitito eso a partir de lo que le va contando, que al final es una posición ética súper importante también, po. Y si uno no la tiene muy despejada, puede empezar a cometer errores, o sea, a dar, por ejemplo, alguna interpretación poco acorde, o, por ejemplo, el diagnóstico quizás mal, lo que puede, cuanto se llama, también influir en el camino y en la vida que la gente vaya tomando. No es una cuestión menor. Sí, yo por lo menos siento de que una de las cosas que el psicoanálisis en especial se hace cargo, y que lo plantea, que no toda, yo por lo menos no he leído mucho de otras corrientes, pero tampoco me he sabido mucho que las otras corrientes como que se hagan cargo de eso, así como qué es lo que hace que un terapeuta quiera transformarse en terapeuta, qué es lo que lo moviliza, cuál es el deseo detrás de eso. Y no sé, por utilizar posiciones de poder también es súper agresivo. O sea, el estar, porque en el fondo cuando uno está escuchando a alguien está sobre esa persona. La persona viene a pedirte ayuda y tú estás ahí supuestamente utilizando ahí una posición en donde estáis sobre ella y recuerda a ti por lo mismo también, ¿cachai? Entonces, si uno no trabaja en lo personal de sí mismo, no resuelve sus problemas como sus propios como conflictos internos, sino no trabaja o tranza respecto a problemas de su propia historia de vida, y posiblemente lo que vas a escuchar no va a ser necesariamente lo que la persona que tenía al frente está diciendo, pues vaya a escuchar solamente lo que tus propias coordenadas te han permitido como establecer. Entonces, yo creo que es muy importante esa dimensión, el que yo por lo menos considero que todo psicólogo que se mete en este mundo, bueno, a los psicoanalistas como que se los piden como sí o sí, no es una cuestión que puedan como chutear o sortear, que se tienen que terapiar, que se tienen que analizar, que tienen que tener su propio proceso. Y eso lo pueden tener en cualquier momento, o sea, uno no se puede estar analizando toda la vida, porque no hay regla tampoco en eso. Esa idea, por ejemplo, de que una psicoterapia en un número delimitado de sesiones te va a entregar tips, técnicas o algo en el cual tú vas a poder, no sé, volver a ser la persona normal que era antes, eso también tiene implicancias políticas, yo siento, significativas. No entendamos la política como esta lógica como partidista, así como esa política de Estado. La política es una dimensión humana que implica la manera en cómo uno se administra. Entonces uno hace política, hace gestión de sí, incluso conocemos cuando va al baño a maquillarse, por ejemplo, arreglarse, afeitarse, porque se está administrando a sí mismo para presentarse frente a la sociedad. Entonces, la psicoterapia es una práctica política que de alguna manera direcciona en cómo la gente se administra, las decisiones que va tomando en su propia administración. Y los saberes que la articulan influyen en las maneras en que el terapeuta va comprendiendo eso también. Porque no necesariamente lo que uno piensa que es lo mejor para un paciente es necesariamente lo mejor para esa persona. ¿Cachai? Uno no es quien, en el fondo, para decirle al otro qué tiene que hacer con su vida. Lo que tiene que hacer es acompañarlo, escucharlo y que la persona de alguna manera se sienta sostenida en poder ir tomando sus propias decisiones y que sus decisiones sean lo menos sufrientes posible. ¿Sí? Es un tema, yo siento que es un debate bien profundo, puede que tome mucho rato, pero es importante que lo tengan presente también, pues, en la medida que vayan tomando sus decisiones profesionales más adelante, si van a tomar una u otra mención, si van a tomar una u otra corriente, da lo mismo eso, es como que tengan en consideración de que lo que están utilizando ustedes o donde se van a parar después es una posición de poder. Y como posición de poder implica mucha responsabilidad, no hay que mirarla como, no hay que mirarlo en menos. Pero bueno, volviendo al psicoanálisis serían esas tres cosas, como la formación constante, el supervisarse y el analizarse, serían como las condiciones. Pero más, eso depende igual, porque por ejemplo el psicoanálisis también en algunas instituciones te piden, no sé, porque uno haga algún programa de formación, que pague, no sé, porque aquí en Chile ya está igual instituciones que imparten psicoanálisis, el ICHPA, el APC, ¿cachai? El Foro Metropolitano de Santiago, la Asociación Psicoanalítica de Santiago,
el Grupo Plus y bueno, un montón más, que cada uno tiene como su lineamiento de alguna manera, tú te asocias a ellos y te empiezas como a formar como analista. Pero para algunos la institución no te tiene que validar como analista, pues el analista deviene en la medida que uno se autoriza. Entonces, bueno, caminos para poder formarse como psicoanalista hay distintos y son múltiples, pero lo que tienen en común son las tres cosas que yo te relataba anteriormente. Eso, el que hay que formarse, el que hay que analizarse y el que hay que supervisarse. Ya. A ver, ¿quién tiene otra pregunta? ¿La letra J, la letra R o el doctor Simi? ¿Cuánto campo laboral hay en Chile? ¿Cuánto campo laboral? ¿Me podría especificar un poco más la pregunta? ¿En qué sentido? Como para poder Así acotarla, como, por porque a mí ejemplo, si es como amplio o si es como así como está limitado en cierto sentido o se puede seguir extendiendo. A eso como que voy. ya, ya mira. Así que aquí yo creo que hay que delimitar porque el campo laboral para un psicólogo, como para un psicoanalista, yo siento que, bueno, es amplio, o sea, puede trabajar en muchas partes y en muchos contextos. O sea, puede trabajar en instituciones, en hospitales, por ejemplo, el psicoanalista, por ejemplo, también puede trabajar en escuelas, incluso en algunas partes que trabajan en organizaciones, trabajan así en recursos humanos. Aquí en Chile yo no lo conozco, no lo he visto mucho, pero en Argentina, por ejemplo, en Francia, en Inglaterra, es más habitual. Brasil también. Pero, aquí no se considera por lo menos el psicoanálisis como una práctica más clínica, así como eminentemente clínica, cuando yo la considero que se puede adaptar a todos los contextos que se te ocurran, porque al final la función analítica, valga la redundancia, una función, pues uno llega con su escucha a un contexto y desde ahí empieza a articular lo psicoanalítico, lo analítico, probablemente también. Entonces yo siento que claro que un psicólogo psicoanalista puede trabajar en múltiples áreas, o bueno, si quiere, por ejemplo, al egresar empezar a atender de manera particular también lo puede hacer, obviamente. Eh, no sé, pueden trabajar yo por ejemplo que trabajé ¿cómo se llama? En dispositivos de la red Sename, que bueno, eran ambulatorios, pero Sename también tiene una parte que tiene que ver con residencias también, hay psicoanalistas insertos en residencias de niños. Como le decía en escuela, o sea, también que interesante ese como problema respecto a cómo el psicoanálisis se inserta en el contexto educacional, porque no sé, pues el mismo Freud decía de que una de las profesiones imposibles precisamente es educar, pues, que no hay, por más que existan parámetros y lineamientos y ¿cuánto se llama? Una técnica respecto a una pedagogía, la enseñanza es una cuestión súper compleja. En esta misma entrevista, por ejemplo, me imagino que todos se van arqueando con cosas distintas, ¿no? Se van arqueando con lo que más les resuene, que en el fondo tiene que ver con que uno aprende o le tinca o engancha más con aquello que realmente desea o no con lo que le obliguen de alguna manera a aprender. Entonces, claro, por eso también los psicólogos en general son súper heterogéneos, pues, se paran desde distintas paradas, desde distintos enfoques teóricos, no hay una fórmula de respuesta correcta al respecto. Creo que al final lo ético tiene que primar. Al final, en el fondo, uno trabaja con gente, tiene que tener cuidado al respecto con eso, pero bueno, volviendo un poquito a tu pregunta, puede trabajar, claro, en múltiples contextos. En ese sentido, claro, como la diversidad de espacios es amplio. Ya que en Chile haya pegas de todas esas es otra cosa. ¿Cachai? Así que el psicólogo es un mercado que aquí en Chile por lo menos está saturado de profesionales de psicología y eso sí es interesante porque habla de que hay mucha gente que está preocupada de la salud mental, por el cuidado que se interroga respecto importantemente o frecuentemente eso. Pero el tema es que, claro, no necesariamente para toda la oferta de profesionales hay espacio institucional, así como de que te vayan a contratar y de que tú salgáis, por ejemplo, y construyas pero tú pegas y sigáis. No creo que todos tengan la fortuna en un inicio de poder partir así de rápido. Obviamente el psicoanalista también puede, por ejemplo, se me olvidó decirlo, también puede trabajar en universidad haciendo academia, ¿sí? Trabajando de profesor, de docente, de investigador, ahí. Y depende como del interés de cada uno, pero a mí me parece bien especial de que
en el fondo hay mucho interés en el de que haya profesionales de la salud mental haciéndose cargo como y de poder sostener el malestar como de la sociedad en general. Pero la oportunidad, y por lo menos siempre en Chile, desde las instituciones, acotada. Yo creo que uno se tiene que ir haciendo el espacio. Uno tiene que autorizarse también no sé, a ver su clínica, hacer sus propias consultas, hacer su consultora, por ejemplo, para poder tener algo que decir o ofrecer al respecto. Además de que, bueno, en Chile está todo súper centralizado y en Santiago están casi todas como las oportunidades buenas, entre comillas, cuando en regiones se necesitan muchas cosas también. Cuando no sé, pues aquí en Santiago, por ejemplo, hay un consultorio o dos, hasta tres consultorios por comuna, cuando no sé, pues en regiones hay un hospital para no sé cuántas localidades y que cuando faltan especialidades también, pues. Entonces, yo creo que eso también influye, pues. No es solo una cuestión como de que no haya como mucho campo laboral, sino de que tiene que ver con cómo está administrada la cuestión también, creo yo. Sí, claro, y se me olvidaba que todas las cosas emitidas en esta conversación son responsabilidad mía, entonces, por lo menos le estoy contando lo que yo pienso, así que, pero claro, pues, posibilidades laborales y campo hay harto, o sea, hay muchas opciones, hay muchas posibilidades, ahí depende de cómo cada uno se haya posicionado respecto al lugar de trabajo donde esté desempeñando como su función, su trabajo, pero de que haya oferta de trabajo ya es otra cosa. Entonces, yo se los transmito con anticipación para que no se frustren más adelante después, pero es una cuestión que me parece importante que sepan, pues, o sea, cuál es la realidad, cuál es la realidad de lo que se están metiendo. O sea, que están todos en primer año y bueno, les queda un montón de camino por formación todavía, pero que después se dan cuenta que quizás no sea tanto. O sea, pero de que se puede trabajar en muchas cosas, se puede. Yo creo que eso también lo hace interesante, lo hace entretenido. O sea, ¿algún otro comentario? ¿Sí? ¿Insulto, amenaza? No. Tengo una pregunta respecto a cuánto es como lo que reciben como pago los psicólogos que se especializan en el psicoanálisis. Ahí tenemos de nuevo un gran depende a nuestro, a ver, ¿cuánto gana un psicólogo o un buen psicoanalista? Depende. Depende de muchas cosas. Porque por lo menos el psicoanálisis, la cuestión del pago es un problema también, un problema teórico, técnico, porque de alguna manera cuánto una persona te paga, estoy pensando en clínica privada, después me voy a situar en contexto. En clínica privada, por lo menos, lo que un psicoanalista te cobra tiene que ver no solamente con lo que él considera que vale su propio trabajo, sino que también con lo que el paciente está dispuesto a pagar por trabajar cuestiones o encontrar cosas respecto a sí mismo. Ujú. Y que también me parece que no hay que dejar de lado de que no toda la gente tiene la misma realidad material. O sea, no hay porque yo por lo menos considero que en Chile el psicoanálisis igual está un poco elitizado, en el sentido de que las formaciones en general son súper caras, no son muy accesibles para toda la gente, para todos los profesionales que que no tengan como los recursos económicos para poder financiarlo. Entonces, generalmente el psicoanalista se ve o se considera como un terapeuta caro. No sé, estoy hablando he escuchado terapeutas que no sé, cobran desde 30, 35 mil pesos hasta 100.000 pesos por sesión. O sea, por sesión. Y algunos trabajan con más de una sesión en la semana, así como de la manera más ortodoxa posible. Y yo también de repente lo considero que es súper inviable en estos contextos y en estos tiempos, sobre todo en donde la gente tiene mucho que hacer. Entonces, no sé si sea como viable, no sé, porque imagínate una persona yendo 2 veces a la semana a análisis, pagando, no sé, 80 a 100 lucas más por sesión, tiene más de un sueldo mínimo eso, o sea, mucho más, pagando cuánto, 600, 800 lucas mensuales solo por terapiarse, me parece un poquitito irreal. Entonces, claro, pues teniendo todas esas variables en consideración, no sé, pues yo por lo menos me he enterado, he sabido de gente que parte, por ejemplo, recién egresados que pueden cobrar, no sé, 20.000 pesos, 15.000 pesos por sesión. FONASA, de los que, bueno, atienden por FONASA creo que reciben 9.000 pesos, pero es porque FONASA creo que cobra 13.000 el bono, así como en reembolso, no sé, y bueno, por número de sesiones nomás lo hace siempre. Y eso también es un problema,
porque no todos los tratamientos son cortos. Y bueno, la premisa es como cómo vaya a resolver en, no sé, en 2 meses cuestiones que posiblemente te han perseguido toda la vida. Entonces, es un tema ese, porque también habla un poquitito de, yo creo que responde a lógica de mercado por otra parte, porque al profesional se le paga no tanto por sus habilidades, por su destreza o su conocimiento, sino que por la cantidad como de profesionales que hay. Pues si la oferta de profesionales es alta, obviamente va a haber más competencia entre ellos y el mercado se va a permitir pagarles menos, pensando por ejemplo ahora en el área de instituciones. Un profesional, no sé, por programas que pagan 500.000 pesos mensuales, y otros que van, bueno, a medida que van teniendo más experiencia, otros lugares van pagando más. Y yo por lo menos pienso que el promedio que gana un psicólogo en Chile, así trabajando en instituciones, en colegios, en hospitales, etcétera, va entre como los 800, 900.000 pesos y 1.200.000 como líquido. Ese es como el no se llama como el ámbito, el parámetro. Bueno, y por ende un psicoanalista también que trabaja en esos contextos fluctúa más o menos ganando en eso. Ya el financiamiento, por ejemplo, los que trabajan en universidades haciendo clases, investigando de otro, y los que trabajan en consulta particular, bueno, y como les estaba contando, se rige de distintas maneras el cómo se piensa no se llama el ingreso monetario, pero por ahí anda. Yo creo que 25 o 30 mil pesos que paguen por sesiones como también un precio como habitual en el mercado. Personas que no sé, pues, tienen magíster o doctorado, que por colegas con los que he ido como conversando respecto a estas cosas. O sea, de que uno puede recibir plata trabajando con esto, claro puede, pero no es mucho tampoco. O sea, lamentablemente la valoración, yo creo que la valoración del mercado es la que juega un poquitito en ese sentido. Pero claro, volviendo al tema como del pago como por sesiones, ahí depende mucho del profesional, de las directrices que tenga como para delimitar un arancel en ese sentido. Porque no sé, pues colegas, por ejemplo, yo mismo me he visto en la situación a veces de atender a gente por muy bajo costo o que paguen de manera simbólica si es que no tienen los medios monetarios para hacerlo. No sé, que no sé, pues pensando en el mismo Freud, por ejemplo, o otros psicoanalistas que no sé, pueden, por ejemplo, Freud vivió la Primera Guerra Mundial, otros profesionales, otros psicoanalistas de la historia también pasaron por épocas pinturas, así como, no sé, pues pensando en dictaduras, por ejemplo, militares, en tensiones de guerra, pensando en la Guerra Fría, a algunos pacientes les pagaban por lo que tenían, les pagaban dándole comida, por ejemplo, o dándole productos, y me parece que eso también es súper importante, que el contexto es el que manda en el fondo. Así que eso es lo que yo creo que delimita también más o menos lo que uno va acreditando, tomando como pago al respecto. Pero como él decía, el pago tiene que ver con un trabajo del paciente, ¿cachai? Con lo que está dispuesto o con lo que puede sostener para empezar a analizarse. Entonces, claro, pues, en ese sentido depende harto del profesional. Pero bueno, no hay que alarmarse, igual llega plata, de alguna manera llega plata. Ya, ¿cómo surge el psicoanálisis? ¿Cómo surge? Esa también es una pregunta interesante. Se han sacado buenas preguntas, ¿eh? Voy a estar hablando todo el día. Bueno, el psicoanálisis, como les comentaba al principio, Javier, no sé si, bueno, creo que no todas estaban. Es una teoría. Sí, vamos a profundizar un poquitito en eso. Psicoanálisis es una teoría de lo mental. Bueno, yo creo que la palabra mente no es correcta en psicoanálisis. Freud, por lo menos, y otros autores se refieren más como al aparato psíquico. Porque la idea de mente y de aparato psíquico implican como dimensiones distintas de comprender como los objetivos. Es una teoría, yo creo, de una noción de los objetivos del aparato psíquico probablemente. Es una técnica, como ya lo he señalado, es una terapéutica, es una manera de tratamiento, como de poder instalar una cura. Y también es un método, una metodología de investigación, que se supone de que lo que tiene el psicoanálisis es que yo tengo que decir que es bien criticado generalmente el psicólogo académico, y que a mí me parece también como razonable la crítica que le hacen, es que
como la teoría psicoanalítica supone la existencia de un inconsciente y bueno, todos esos conceptos, propone también cuál es la manera en cómo uno puede investigar o puede acercarse a ese inconsciente. A propósito como de la asociación libre, que él hablaba de la interpretación de los sueños, que al final son métodos o son vías para poder acercarse a que el inconsciente hable, a como que se sabe escuchar. Lo que igual lo vuelve, como les decía antes, algo tramposo en el sentido es como que yo tengo la teoría y le ofrezco la manera en cómo acercarse a esa teoría, ¿cachai? Como un poco cerrada en ese sentido. Pero a mí lo interesante de eso que a mí me parece, o lo que como que es importante rescatar, es que el psicoanálisis se formula ya teniendo en la mente de que la mente o todo el acercamiento al aparato psíquico de esa cuestión es súper imperfecto. Uno de los pilares fundamentales del inconsciente es que estamos en falta, o sea, que nunca vamos a estar completos y que se supone que porque estamos en falta, porque algo no lo logramos atrapar del todo, es que decíamos, es que nos estamos movilizando constantemente y estamos lidiando con malestar. Entonces concibe de alguna manera una noción como una noción de lo subjetivo que no funciona como una maquinaria, porque no funciona como un sistema, que no funciona como una estructura que funciona autónoma por sí misma, como debería lo plantear, no sé, por las más cognitivas, por ejemplo, o las más sistémicas, en donde es como que lo mental siempre está bien y que, no sé, pues cuando enferma es porque hay algo que está fallando y que hay que en el fondo arreglar esa maquinaria para que vuelva a andar, así como que vuelva a andar la mente o vuelva a andar el anímico, etcétera. El psicoanálisis en esta noción lo que hace de alguna manera demostrar es que la mente ya es en sí misma imperfecta, que utiliza mecanismos precarios para mantenerse lo más íntegra posible. Y por lo tanto no la noción como de salud mental, así como de estar quizás siempre padeciendo algo, es constante. Siempre estamos siendo aquejados o estamos en malestar con algo. Y que precisamente también eso trae a colación esta idea de que hay ideales sociales, por ejemplo, hay ideales propios como de los momentos históricos que son los que también a la gente le enferman. Precisamente esta idea de salud mental, por ejemplo, precisamente la idea de, no sé, la que está muy en moda, la responsabilidad efectiva, como si hubiese una manera correcta o única de tener vínculos con los otros, en todo ámbito, así como en el afectivo, en el amoroso, en la amistad, etcétera. Que eso de alguna manera habla de pretensiones políticas como de las tecnologías hegemónicas, de control social principalmente en higienizar los vínculos, en como limpiarlos, así como que hay una manera correcta de hacerlo todo y de molestar lo menos posible. No, eso no es así, o sea, es imposible. Son dimensiones que yo siento que son, o sea, no sé si inconciliables, pero hay que ponerlo un poquitito en cuestión también, pues, o sea, no será, por ejemplo, que tanta información, tanto saber también son lo que nos tendrá un poquitito saturados, así como tanta idea de que existen tantas enfermedades mentales y tantos padeceres, no será precisamente el que estamos deseando tanto, el alcanzar esos ideales, que es lo que nos está enfermando después. Bueno, el psicoanálisis precisamente trae estas cuestiones, las pone como en la mesa. Y bueno, ¿por qué este preámbulo? Porque precisamente lo que Freud hizo cuando empezó a formularlo, cuando como que se consagra oficialmente con la publicación de Interpretación de los Sueños en 1900, Freud lo que hacía era Freud escuchaba, pues, escuchaba las llamadas histéricas de esa época que eran, se supone, un problema médico significativo porque eran un padecer que principalmente mujeres, pero hombres también lo tenían, que ponía en evidencia de alguna manera que el saber médico, el saber intelectual, la tecnología como académica, el saber universitario, no era suficiente para explicar el padecer de estas personas. Entonces, me parece muy bonito ese vuelco de alguna manera en el que por ejemplo, después autoras, no sé, pues como Simone de Beauvoir, la misma Judith Butler ahora, como que utilizan harto el psicoanálisis para plantear temas como de los feminismos. De alguna manera que precisamente hay una dimensión del padecer, como ya les decía, que es político, y que es en esta dimensión política en donde se empiezan a ver todos los campos como de disputa de poder, que en el fondo son los que a la gente la van enfermando. Entonces, en el fondo, la histérica lo que venía a hacer era cuestionar eso. En el fondo, a mostrarle al otro, está ahí completo, está ahí
no es suficiente lo que me estáis diciendo, no me podéis, no me podéis, ¿cuánto se llama?, ayudar del todo, o no me podéis comprender del todo. Y bueno, Freud lo que hacía con eso, cuando empezó a formular la idea del inconsciente y bueno, de que lo que se desaloja la conciencia, lo que se reprime, todo esto lo empezó a formular escuchando. Y por eso dicen que es una invención como interesante, porque creó todo un sistema teórico de alguna manera basado en eso solamente en lo que la gente le comentaba. Entonces, el que, por ejemplo, y que habla mucho de la época también, por el contexto de la historia de Viena, en este caso, de Europa, de finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, en donde lo que aquejaba a la gente no eran cuestiones que fuesen ser situadas necesariamente en un lugar del cerebro en específico que esté fallando, que alguna neurona no esté conectada, etcétera, sino que tiene que ver con que hay algo en alrededor en la vida misma que hace que la gente enferme, po. Pensando en ese contexto que empezaron el tema de la guerra, que hubieron también pandemias, que bueno, Viena, bueno, toda esa época como de Austria, Alemania, en la época súper como conservadora respecto como a la liberación, o sea, no a la liberación, como a las manifestaciones de lo sexual, por ejemplo, de la sexualidad. Y que la gente de eso padecía, porque de eso hablaba, y que a partir de eso Freud empezó a manifestar, a construir cuestiones respecto a qué es lo que él pensaba que se articulaba como el padecer de la enfermedad neurótica, en el fondo, como del aparato, de una vida niña, del aparato psíquico. Entonces, bueno, el psicoanálisis son estos como variables o constructos lo que lo hacen de alguna manera emerger como teoría que no estuvo exenta obviamente de dificultades. Que eso también es un tema porque se le acusó siempre, hasta el día de hoy, incluso se le acusa como de pansexualista, como de que lo sexualiza todo, etcétera. Cuando yo siento que la idea de sexualidad que el psicoanálisis ofrece no es la de genitalidad como la que se piensa. ¿No? La sexualidad no es el uso de los genitales. Por ejemplo, los terapeutas, los terapeutas sexuales, por ejemplo, que se dedican, que trabajan en esa área, yo creo que trabajan en una dimensión de la genitalidad, como si la sexualidad fuera solamente el uso adecuado de los genitales o de la expresión como genital de lo corporal en el encuentro o en las relaciones sexuales con otros. La sexualidad yo creo que es como el motor en el fondo del psiquismo en tanto deseo. Sexualidad es una manera de encuentro con el otro, es una manera como de cómo están erotizados ciertos vínculos y que algunas personas sufren porque hay vínculos que se deserotizaron. Pensando, por ejemplo, en relaciones afectivas, eh, donde, por ejemplo, no sé, pues el tener la mayor cantidad de encuentros genitales, no voy a poner en esos términos para que se entienda, con otras personas como se incrementó así como adultamente, cuando no hay erotismo, no hay sexualidad puesto en eso, la verdad. ¿Cachai? No hay, está como separado de la dimensión propia del humano. Y que, no sé, pues después autores como Michel Foucault incluso lo toman para empezar a cuestionar el cómo esta misma sexualidad, por ejemplo, que está tan manoseada ahora, es punto bisagra de las maneras en cómo se ha administrado la sociedad durante, no sé, por los últimos 300, 400 años. También es re interesante ponerlo en esos términos, pues como de alguna forma esas cuestiones que nosotros consideramos inocuas, esos saberes que consideramos que son objetivos, por ejemplo, en el fondo no son tan inocuos como uno piensa, pues tienen intereses de por medio, o sea, tienen una finalidad, son arbitrarios que hayan emergido, no es arbitrario que sean concebidos de tal. Y no sé, por ejemplo, yo siento que en estos tiempos una de las características que tiene la información respecto a la salud mental es que al final el último responsable de su propia enfermedad es la persona misma. O sea, si una persona está depresiva, por ejemplo, si tiene algún cuadro ansioso, es culpa de ella prácticamente porque no sé, porque es débil o porque no ha podido administrar bien su vida o porque no ha estado como a la altura de los ideales de la sociedad, cuando no será precisamente de que esos ideales son los que están enfermando a la gente, ¿cachai? Entonces, el psicoanálisis yo creo que emerge precisamente también como una respuesta a todos esos saberes en la época, como una forma de poder explicar y de poder empezar a demostrar que hay algo del conocimiento en sí, como del estatuto del saber en sí que es necesario, ¿cuánto se llama? También como
como dejar de suponerlo como objetivo, como decirlo, que en el fondo no es arbitrario, que no es, que responde a algo, ¿cachai? Que no es casualidad. Bueno, en esos términos. Entonces, bueno, el psicoanálisis surge, como les decía, más o menos en estas coordenadas, en este contexto, como con este tipo de variables secundando. Que no solamente, no tiene que ver solamente con el que Freud haya ido a estudiar con Charcot a Francia y se haya informado sobre la histeria, sino que tiene que ver también con cuestiones de la historia misma. Sí, como Freud, por ejemplo, provenía de familia judía, que como también fue discriminado por eso durante su formación y durante también incluso la divulgación del psicoanálisis, de lo que estaba pasando en Europa en ese entonces, como que todas esas cuestiones influyeron y convergieron en que emergiera este cuerpo teórico de alguna manera. Entonces, espero que haya respondido a la pregunta, siempre me haya dado mucha vuelta. No, sí, o sea, como que en pocas palabras, sí, como que todo influyó para que este surgiera, o sea, del contexto político, social, los cambios abruptos que habían en esos momentos, eso es como lo que, como que me dice entender. Claro, es que en el fondo yo siento de que algunos te dicen, por ejemplo, pensando en historiografía, no sé, pues la psicología o tal, ¿sabes? Surgió porque esta persona pensó en tal y tal cosa, así como si hubiera una relación lineal. Una cosa te lleva a la otra, muy de causa-efecto, muy como del positivismo, así como que eso también es otro tema, pues que se habla mucho de lo positivo o de lo óptimo como si fuese lo bueno. Y lo positivo, la idea de lo positivo proviene de una tradición filosófica, en el fondo, que plantea de que el conocimiento como acumulable, el conocimiento como verdadero, el que proviene de la experiencia, el que se puede como adquirir de la realidad a través de métodos experimentales y de maneras como objetivas de acercarse a la realidad, cuando lo que trae en el fondo debajo es que esa noción implica de que en el fondo lo bueno, lo útil es lo que se puede controlar y lo que se puede medir. Pero lo que se puede controlar y lo que se puede medir no habla necesariamente de que el saber realmente solamente provenga de esas como configuraciones. Y que yo creo que por lo menos que la psicología ha sido muy víctima de esa noción, así como el tratar de controlar, de administrar lo mental, de ponerle variables, de sacarle como coeficientes y todas esas cuestiones para poder medirlo y administrarlo. Pero la pregunta es ¿por qué quieren medirlo y administrarlo? ¿Cachai? Algo del control social hay puesto en eso también, pues. Algo del silenciarse estas cuestiones, no sé, pues como no sé, a lo mejor más adelante quizás se van a encontrar con profesores que van a empezar a hablar, no sé, pues, de patologías mentales, no sé, pues, por ejemplo, en niños se habla mucho de los trastornos oposicionistas desafiantes, el espectro disocial, que no tienen ningún correlato orgánico propiamente tal, son puras categorías que lo que hacen es patologizar manifestaciones humanas y que generalmente las aplican en contextos sociales bajos. Por ejemplo, ¿cuáles son los mayores índices de alcoholismo o de problemas de consumo? A estratos sociales bajos. ¿A quienes se les encierra, por ejemplo, se les interna en psiquiátrico? A estratos sociales bajos. Como, por favor, o sea, no me podéis desestimar ni desmentir eso, ¿cachai? Es algo que influye también. No sé si tienen alguna otra Yo tengo dos preguntas. Ya. La primera es, ¿cuál es la concepción que tiene el psicoanálisis de la salud y la patología? Ya. Algo había dicho un poquitito Sí. anteriormente. De eso, que a diferencia de otras teorías, el psicoanálisis plantea de que nosotros estamos constantemente insertos en malestar, de que lo que moviliza la subjetividad, la vida anímica y la convivencia en sociedad es el malestar. Y existe colaboración para evitar alguna manera de que existe colaboración entre la gente para evitar cuanto se llama como o en civilización, para de alguna manera evitar cuanto se llama las catástrofes que implican los aspectos más destructivos propios también como de la existencia de cualquier cosa. Es que también se como a la humanidad, a propósito como de la idea de pulsión de muerte y todas esas cuestiones. Entonces, en el fondo la capacidad o la salud mental, voy a citar a la Melanie Klein, me gusta más o menos lo que ella plantea respecto a lo que es salud mental. Sería la capacidad de la gente de poder ir integrando las pérdidas o este malestar que siempre está y el sobreponerse de alguna manera a eso.
pero lo que invita esta manera, esta noción al menos, es que el ideal de salud mental, de que vamos a estar siempre bien en el estado constante como de plenitud, no existe, no es tal. Siempre vamos a estar manejando una cuota de padecer de alguna manera. Siempre algo nos va a afectar. Y me parece que es importante esa cuestión porque, no sé, pues, hay mucha gente, por ejemplo, de que ahora se estresa, le dan, no sé, crisis ansiosa, por ejemplo, o se deprimen y piensan que el estar triste o el estar ansioso o el estar deprimido es porque al tiro están enfermos. Y es como, no es una respuesta habitual a cualquier cuestión aversiva, o sea, es cosa ver a los niños, y los niños cuando tienen miedo se ponen ansiosos, cuando están asustados o están tristes lloran, o sea, cuál es el interés de por medio de ponerle a esas manifestaciones el estatuto de patológico? ¿Cachai? Entonces, el estar bien o la salud mental sería solamente el estar contento, el no quejarse, por ejemplo, el no resistirse a nada, el dejarse llevar, ¿cachai? Por la masa, o el que no sé, pues, por ejemplo, pensando en el contexto de pega, de trabajo, el, o sea, un buen ambiente laboral es el ambiente en donde tu jefe le decís que sí a todo y no te ponía resistencia ni ponía en cuestión las cuestiones que la institución está haciendo. Pero si te resistís es porque, claro, estáis contribuyendo a que haya mal ambiente laboral y al final es culpa tuya, no sé, el tener que manifestar cierta tal cosa. Me parece que son nociones un poquitito peligrosas y que, como de considerar previamente tal, hay que ponerlas también como en tela de juicio, ¿cachai? O sea, que al final lo que le estaba tratando de transmitir un poquitito con esto es que hay una ética detrás. Hay una ética principalmente. Yo creo que el psicoanálisis tiene esa como, pongámosle virtud. O sea, para mí por lo menos es una virtud en el que esas cuestiones son posibles. Pues, o sea, es concebible de que la gente esté mal, es concebible de que la gente padezca de algo e incluso no es anormal, pongámoslo en esos términos, de que una persona, no sé, quizás requiera toda la vida de poder resolver ciertas cuestiones. O sea, no hay respuestas correctas en el fondo. Que eso habla también un poquitito como de la visión de mundo del psicoanálisis, porque al final el psicoanálisis probablemente tal también entrega una visión de mundo, una forma de conocer, como de dirigirse como a la realidad. Eh, en donde no, ¿cómo decirlo? La humanidad o el vivir, por ejemplo, no tiene una finalidad última. O sea, no, ¿por qué estamos vivos, por ejemplo? ¿Por qué tenemos, eh, por qué hacemos tal o tal cosa? No sé, bueno, la finalidad, por ejemplo, de un humano íntegro o bueno es el bien común, no necesariamente. Algunas personas, por ejemplo, en sus tratamientos que han sido muy funcionales toda su vida, así como muy adaptados, en la terapia lo que hacen es que empiezan a abrirse y a mostrar esa parte que nunca han podido mostrar de su malestar y que obviamente eso genera rechazo de la gente a su alrededor que lo ha visto toda la vida ser, no sé, buena o considerada, etcétera. Porque eso pone en evidencia de que no necesariamente el dejar de sufrir te hace mejor persona. Pero lo que implica esa manera, de alguna manera, es que hay una ética detrás de eso en el que uno es capaz de escuchar, de sostener eso y de que eso es posible. O sea, que al final la gente esté como todo el rato dejando o poniendo como silenciando esta parte o esta dimensión como que todos tienen, es lo que termina cuando se llama como construyendo las bombas de tiempo en las que, los que explotan en algún momento después. Efectivamente hablando de que hay compensaciones y que algunas personas no se recuperan nunca. Entonces, el, es una re buena como pregunta eso, de que incluso que yo me la haría más amplia, ¿qué es salud mental? ¿Qué implica salud mental? O sea, ¿solo el psicoanálisis tiene la respuesta frente a eso? ¿Cuáles son las saludes mentales que existen, cachai? En el fondo, no existe una salud mental, existen múltiples nociones. Pero al final es la que responde mejor a las posibilidades del humano. O sea, no sé, como por ejemplo, hay hay nociones de salud mental que tienen que ver mucho con la idea de ciencia, por ejemplo, de lo positivo, volvemos de nuevo al control, a la ausencia de enfermedad y todas esas cuestiones, que son, aparte de que ser súper como genérica, súper simplista, no consideran esta posibilidad, por ejemplo, de que la gente pueda encontrar para vivir su vida cualquier camino. O sea, si una persona, no sé, pues partió, no sé, pues siendo por tanto un ejemplo, no sé, una situación ficticia, siendo un científico, por ejemplo, y decide durante, no sé, su tratamiento que quiere ser músico, por ejemplo, o que quiere ser artista, o empieza a creer, no sé, en el espíritu, en los chakras, eso está bien. O sea, si quiere hacerlo, que lo haga, ¿cachai? O sea,
o una persona que parte de este otro lado y llega hasta cierto punto también está bien, o sea, no, eso no implica de alguna manera, o sea, no implica de alguna manera cuánto se llama, que no sé, porque una persona, por ejemplo, de que empezó haciendo de una forma y terminó siendo de otra, que para ojos de él, la sociedad, está mal o es más molesto, no necesariamente eso implica que esa persona esté mal, po, ¿cachai? Eh, Pensando, por ejemplo, en niños también, pues, como a los niños con hiperactividad. El problema realmente, el niño tiene problema, es hiperactivo porque, o sea, de partida es niño. O sea, no podemos pedirle cuánto se llama a una subjetividad que se está conformando, ¿cachai? De que aprenda, por ejemplo, lo que un adulto le está diciendo si no le interesa. O sea, si no está dentro de sus posibilidades o de su campo de interés tampoco. Además de que los niños están más hiperactivos ahora porque hay tanta información rondando, tanto estímulo, que obviamente no pueden responder a todas las cosas que se le están poniendo encima. Pues, o sea, los niños actúan mucho. Los niños, como no tienen todos los recursos ni las palabras para poder decir ciertas cosas, actúan, muestran con su cuerpo lo que les pasa. Y también hay un componente importante de género, por ejemplo, que no me parece extraño de que sean más niñitos hombres, varones, para que se entienda más o menos para dónde voy, que muestran más hiperactividad, son más inquietos, por ejemplo, que niñas. ¿Por qué? Porque está súper penalizado socialmente que el hombre manifieste sus afectos. Po. O sea, y un afecto, una tristeza, una rabia reprimida se traduce en ansiedad y la ansiedad genera hiperactividad, ¿cachai? Entonces, a ese niño algo le está pasando, pero claro, para el profesor, para poder hacerle la pega fácil, que también los profesores lamentablemente están siendo asediados por un montón de cargas y de presiones por parte de la dirección y del ministerio y por un montón de instancias, que lo hace tampoco que sean capaces de poder escuchar y atender a todas las necesidades que el niño realmente tiene. O sea, en el fondo no se han dado cuenta que, no sé, pues cuando los niños les dicen, por ejemplo, por error, tratan de papá o tratan de mamá a sus profesores, por ejemplo, porque en el fondo aprenden y adquieren cosas con quienes tienen vínculos afectivos. O sea, y obviamente un profesional así no tiene las herramientas ni las destrezas para poder sostener eso, porque es una cuestión súper demandante también, pues. Entonces no es fácil. O sea, o por ejemplo de que en general el espectro, el género que más consulta por problemas relacionados a la depresión, por ejemplo, son las mujeres, ¿sabes? O sea, desde las niñas, que son más inhibidas en ese sentido, que se defienden menos, por ejemplo, pero lo atribuyen de repente a, no sé, he leído en estudios nefastos que lo atribuyen incluso como a cuestiones cerebrales cuando es la cultura, o sea, son cuestiones culturales las que están influenciando ahí de por medio. Entonces, me parece también importante nuevamente ponerlo eso sobre la mesa y es como, oye, las cosas no son tan sencillas como uno pensaría. Y puede que tengan un poquitito más de nociones que más que como el considerar todas las variables, que tan dispuesto uno está como a escucharlas, que tan dispuesto uno está a escuchar eso, por ejemplo, que también no es fácil. O sea, son ideas de alguna manera de que hay que estar de alguna manera dispuesto como a asimilar de alguna forma, que te pinten de alguna manera las cosas de una forma un poco más pesimista. Al final es así. Entonces al final el psicoanálisis es una teoría más pesimista en ese sentido. Pero yo creo que al final lo que hace es abrir puertas, pues abrir campos, abrir posibilidades. Se cierran quizás algunas puertas, pero se abren un montón de otras. Entonces la idea de salud mental misma, ¿cachai? Me parece que tiene que entender un poquitito ese componente también. Y ese componente, bueno, lo ofrece de alguna forma. Ya. Y mi segunda pregunta es, ¿cuáles son los parámetros o requisitos para dar el alta al paciente en la psicoterapia? Psicoterapia analítica, yo creo que, bueno, nuevamente depende, es como la palabra favorita, los psicólogos es depende, pero es que mira, si por ejemplo un psicoanalista está trabajando en contexto institucional, así, porque las instituciones de repente te dicen tanto plazo, porque la idea, por lo menos las instituciones están pensadas en que los pacientes abandonen lo más pronto posible los tratamientos, que en el fondo puedan volver lo más rápido, esto se llama su funcionamiento normal, sin como la existencia de la terapia. Entonces ahí uno está limitado. Igual la cuestión ética es importante, porque
a veces uno empieza a pesquisar de que los tratamientos requieren más tiempo de lo que uno piensa, pero la institución no te permite y lo tenéis que como egresar nomás, o terminarlo, interrumpirlo, porque tienen bajo esta lógica la idea de que, no sé, pues un tratamiento o un buen terapeuta, que también es cuestionable eso, no sé, pues en 12 sesiones, por ejemplo, ya te arregla el problema. De partida, tú no tenés por qué arreglar el problema al paciente, ¿cachai? O sea, hay que poner en tela, ahí ponerle, ¿cuánto se llama? Ahí tener en perspectiva esta idea de que uno no es quien tampoco, o sea, para decirle al paciente qué es lo que tiene que hacer. O sea, el paciente de alguna manera tiene que ser capaz como de tolerar esa ambigüedad también, pues, o sea, esa capacidad como de tolerar de repente la incertidumbre y las contradicciones propias de cada uno. Entonces, hay por lo menos los que trabajan en instituciones se ven con ese problema, que es distinto a los que trabajan en consulta particular, que ahí depende mucho del caso a caso, pues ahí generalmente es el paciente el que decide cuando el tratamiento se interrumpe, cuando ya se termina, cuando se cierra. Y a veces el terapeuta ya da indicios de alguna manera de que el tratamiento se podría cerrar, siempre se conversa con el paciente primero, porque no necesariamente lo que consultaste en un principio es lo que termináis resolviendo después, pues una cosa lleva a la otra también. Uno de repente va por un motivo manifiesto a atender, pero empiezan a aparecer otras razones, otras cuestiones latentes por debajo que al final son los que estaban empujándote realmente a consultar. Eso hay que despejarlo muy como la transferencia y en como la directriz misma como de la conversación que vais teniendo con los casos se va tomando forma de alguna forma, va tomando forma, valga la redundancia. Entonces, depende. Depende del contexto en el que el profesional esté trabajando. O sea, a nivel como de técnica, como de teoría, no hay una regla general, así como de cuándo el tratamiento se termina o cuándo ya se resuelve cierta cosa, pues depende mucho del paciente. Y también está el otro lado como del contexto de la institución, de cuánto te permite también llevar a cabo un tratamiento. Entonces, son todas esas variables que igual hay que ir sorteándolas. Y también las capacidades del profesional como de defender la postura de si es necesario para una persona ingresarla o no. No sé, pues yo por ejemplo, yo trabajé mucho tiempo con niños que fueron víctimas de abuso sexual y adolescentes también. Entonces era curioso, pues, para mí era curioso en el sentido de que habían, no sé, pues casos en donde habían niños que, claro, eran víctimas de situaciones súper atroces, pero como la familia contenía también, así como que hacía la denuncia al tiro, le daban credibilidad al relato del abuso, hacían las denuncias pertinentes, alejaban a los agresores, ¿cachai? Como del círculo, que para el niño no constituía una situación que dejase, por ejemplo, una huella traumática como un impacto significativo en ellos. Entonces, los niños estaban bien, pero como el tribunal te obligaba a que los tenéis que tratar igual, porque habían sido víctimas de un delito, de repente los teníais ahí o estabais como, de alguna manera, obligando a la gente o al niño a tener que tratarse cuando en el fondo no lo necesitaba. Es distinto, por ejemplo, a casos de que, no sé, pues costó mucho más que se develara, que hubieron abusos crónicos, de que en el fondo no se dio prioridad al principio y que llegan, no sé, pues el niño y el adolescente mucho más afectado y que te dais cuenta de que en 6 meses, un año, que es más o menos el tiempo de tratamiento que le dan como los tribunales para poder trabajar con ellos, no vaya a resolver mucho porque hay muchas cuestiones que tienen que elaborar. Jóvenes, por ejemplo, que vivieron años situaciones de abuso, o sea, que estuvieron muy silenciados, que fueron muy manipulados, no una cuestión que de un momento a otro puedes decir, ya sabes que hasta aquí llegamos, ahora tiene que seguir por su cuenta. O sea, si se demoró, no sé, tanto 6 meses o 8 meses en poder hablar recién de ciertas cuestiones que le pasaron, porque requiere tiempo trabajar con experiencias de esa índole, y que más encima después los tengáis que egresar, es una situación bien compleja, pues, no es una cuestión muy, muy grata que digamos, es un dilema ético bien, bien, bien importante, pues, o sea. Y ahí, por ejemplo, sale mucho en los avisos de trabajo que un profesional debe tener tolerancia a la frustración. Y es como, oye, pero si la frustración frustra, uno se puede frustrar también, o sea, ¿cuál es lo malo de demostrar, por ejemplo, que uno está frustrado, que algo le afecta también, ¿cachai? O sea, ahí volvemos de nuevo a lo que hablábamos anteriormente, de cómo ciertos saberes lo que tratan es de limpiar, así como de volver lo más como higiénico posible ciertas dimensiones del humano, pero en el fondo es como para que ciertas cuestiones no se cuestionen quizás, o no haya como tanto accidentes, pero no sé si eso realmente sea real, no sé cómo sea posible. Entonces, bueno,
De nuevo tenemos ahí una cuestión importante respecto al término de los tratamientos. Es súper variable, súper variable. Depende mucho del contexto, pero no hay una fórmula como, teóricamente hablando, como correcta. Se supone de que el principal indicio es de que los síntomas desaparecieron. Así como si los síntomas del consultante desaparecieron o se bajaron de los que los afectaban, esos son indicios como para poder empezar a generar el alta o sugerir un alta. Pero si el paciente, a pesar de que ya no tiene los síntomas, sigue yendo, sigue consultando, te sigue hablando, sigue dándole vueltas a ciertos temas porque quizá hay algo que no está resuelto todavía. Porque a lo mejor el síntoma no es solamente el físico, no es solamente el que haya angustia, el que haya pena. El síntoma también puede ser, por ejemplo, un pensamiento recurrente, puede ser, por ejemplo, la dependencia, puede ser, por ejemplo, la incapacidad de terminar ciertas cosas y un montón de espectros de cosas que, dependiendo del caso que tengáis, pueden ir apareciendo. Pero haya respondido la pregunta, lo que acabo de decir. Sí, se entendió. Gracias. Es que como no les veo las caras, no sé si quedaron con dudas, me tienen que retroalimentar al tiro. Yo tengo una duda con respecto a de que si el psicoanálisis comparado con las otras corrientes se demora más tiempo o menos tiempo en dar el alta. ¿Es como más exhaustivo que las demás corrientes? Ahí también depende. Depende mucho del caso. Es que claro, es que mira, a ver, voy a explicarlo de la siguiente manera. Un ejemplo muy básico, pero para que se entienda para dónde quiero ir, porque me parece que esa pregunta también es bien importante. Cuando uno, por ejemplo, se resfría, va al médico, ¿cierto? Y uno se resfría muchas veces durante toda su vida, se resfría constantemente. Entonces, cuando a veces uno puede manejar el resfrío solo y a veces tiene que recurrir a ayuda, pues pide al médico que le dé un medicamento que se lo toma, no sé, cada cierto tiempo, una cantidad de veces, una cantidad de semanas, y vuelve a estar mejor. Entonces, yo siento que hay muchas psicoterapias que funcionan de la misma lógica. La gente tiene problemas, pero las trata de lidiar sola. Si no puede lidiarla sola, consulta al psicólogo. Y el psicólogo le adelanta, no sé, pues, alguna actividad, algún como directriz, o tips, etcétera, que en un número acotado de sesiones, que sería como el tratamiento, va a poder volver a recuperarse. Pero eso no significa de que no pueda volver a verse afectado por el mismo problema de nuevo y tenga que volver a consultar. Entonces, yo por lo menos siento de que lo diferente que tiene el psicoanálisis en este caso, es que, por ejemplo, si una persona, no sé, pues, como decía, lleva por una razón, pero se trata por más tiempo porque salen otras cosas, es probable que no tenga o no necesite consultar de nuevo en su vida otra vez. Es diferente no sé, pues otros tratamientos de que, claro, pues caen en esta lógica de repente tecnificar cierto padecer o de poder como administrarlo lo mejor posible sin llegar al núcleo. Y la gente se sigue enfermando consultando por lo mismo toda su vida. Pues. Entonces, y también depende, porque hay psicoanálisis, por ejemplo, de que duran, no sé, hay personas que consultan una vez por un par de meses, 1 o 2 meses y nunca más en su vida consultan porque logran dar de alguna manera con aquello que lo aquejaba, como otros se pueden demorar años. Pero a mí lo que me pasa por lo menos, yo lo que he fijado de que las personas que consultan así con analistas generalmente lo hacen una vez por un tiempo y después no consultan nunca más en su vida a algún profesional de la salud mental. A lo mejor no sé, porque quedan decepcionados, no sé, a lo mejor es porque puede ser por muchas razones, pero a mí por lo menos lo que yo por lo menos lo que he visto como mi ejercicio, mi práctica profesional, que tiene que ver porque hay ciertas cuestiones que quedan mejor escarbadas, quedan mejor resueltas y porque la gente de alguna manera aprende a tolerar mejor el estar en incertidumbre, pues el estar en malestar al poder asumir esa parte de sí misma que es imperfecta, esa parte que no está completa, que nunca va a estar completa. Entonces, volviendo un poquito a la pregunta anterior también, a nivel técnico no es que se ofrece mucho como en el mercado, en la sociedad, de que mientras una cuestión más rápida sea, es como que más efectiva es y por lo tanto es mejor, porque te hace volver más rápido a tu día a día. Cuando a lo mejor lo que precisamente enferma es eso, el tener que volver rápido a ciertas cuestiones y ¿por qué no? Si necesitáis, no sé, el estar hablando, por ejemplo, de que estás triste por años, ¿por qué no puedes hacerlo?
Si necesitas, por ejemplo, sentir pena o hacer un duelo por una cuestión muy importante por mucho tiempo, ¿por qué no puedes hacerlo si es lo que necesitas? ¿Cachai? Volvemos de nuevo ahí a los parámetros ideales, ¿cachai? De qué cosa se supone que es lo más idóneo, qué cosa no es lo más idóneo. Entonces, claro, ahí de nuevo volvemos a que los tratamientos son súper variables, pues, en tiempo, en energía, en disposición, pero, no sé, me acuerdo de que a uno, por ejemplo, mucho lo contradicen o le contrarrestan este argumento diciéndole no, pero es que hay estudios que dicen de que no sé, pues tal terapia es más efectiva que otra, etcétera. Y bueno, cuando caen en esa lógica yo les digo, bueno, la Universidad de Harvard hace no mucho tiempo publicó un estudio en donde señalaba de que el psicoanálisis para patologías más graves y profundas es mucho más efectivo que otras. ¿Por qué? Precisamente porque cuando sostienen a la gente por más tiempo, la persona tiene más posibilidades, ¿cuánto se llama?, de poder vivir aquello que no ha podido vivir porque tampoco el contexto se lo permite. Y no sé, po, una persona, no sé, pues si por sus propios recursos quizás requiera de 10 años en poder encontrar una respuesta o resolver alguna cuestión por sí solo, con un análisis quizás esa cantidad de tiempo se reduce de 10 años, se reduce a 6, por ejemplo, se reduce a 5 o a menos. Pero ya implica de que va a ser menos álgido para esa persona quizás el tener que transitar, o va a ser menos tortuoso, menos sufriente tener que llegar a cierto punto que por sí solo le haya quizás tomado más tiempo. Pero volvemos de nuevo, aquí hay profesionales o terapeutas que te dicen que pueden llegar a esos cambios, no sé, en 12 sesiones, por ejemplo. Y yo digo, ya, eso sí, realmente es así, pues, o sea, es factible, es real, porque también volvemos de nuevo a la posición de poder. ¿No será de que yo con mi saber vengo a aplastar la subjetividad de mi paciente, sugiriéndole algo que lo va a hacer de nuevo desaparecer y replicar posiblemente situaciones de maltrato y de posiciones de poder que lo han aquejado toda la vida? ¿No será volver de nuevo a actuar sobre él lo mismo, diciéndole qué es lo que tiene que hacer, cuando precisamente quizás lo que hay que hacer es ofrecer lo contrario, como un espacio en donde tenga la absoluta libertad de ser quien tenga que ser, con y a pesar de él, ¿cachai? Permitirlo, porque esa no es una cuestión que siento que se logra de alguna manera transparentar, así como, o que la gente como que logre pensar incluso. Para algunas personas es inconcebible el decir, "Oh, voy a estar, no sé, 5 o 6 años sufriendo por lo mismo". Bueno, las nociones de tiempo en la subjetividad son súper variables también, pues, o sea, el tiempo es una experiencia subjetiva, una experiencia cultural, no necesariamente lineal como se trata de medir, como cronológicamente, pues también hay gente que precisamente padece porque hay tiempo, experiencias que no pasan, pues no son siempre presentes. ¿Y cómo puedes trabajar con eso en 12 sesiones si la cuestión siempre está? Es un tema, pues, es un tema. Y que me cuesta de repente como yo mismo resumirme así como ya no hables más, Rodolfo, no digáis, no profundicéis más el tema porque se abren tantos campos de problemas, porque han lanzado muy buenas preguntas, pues. Entonces uno no puede resistirse a no contestarlas, pues. Está interesante. No sé si hay alguna otra sugerencia, comentario, no sé, insulto, amenaza, inquietud, queja. ¿Qué es lo más difícil de ser psicoanalista? ¿Qué es lo más difícil? Ujú. Ay, 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 ay. No lo he contestado ya con todas las preguntas que me han hecho eso. No, pero mira que yo creo que el ser psicoanalista, como les decía, aparte de, bueno, manejar técnica y saber en cosas, es una dimensión ética importante y también es una forma de ver el mundo. Eh, entonces, no sé, yo creo que lo difícil de ser psicoanalista también, de nuevo, está muy situado en el caso a caso. Por ejemplo, aquí en Chile, como les decía, es difícil ser psicoanalista de partida porque el psicoanálisis pareciera que no es un saber muy accesible a toda la gente. Entonces, tiene constructos que son bien críticos, que son bien específicos. No sé, pues pensando en el concepto de deseo, por ejemplo, el concepto de represión, goce, relaciones objetales, de alguna manera teorías, son ideas que implican maneras distintas de pensar sobre lo mismo también, por cómo concibe la vida anímica, etc. Entonces, yo creo que entre esas y otras razones también el psicoanálisis, bueno, se ha vuelto inaccesible también por cuestiones como materiales, así como económicas,
de que es caro formarse como psicoanalista. Requiere mucho tiempo, requiere hartos años de especialización. No es como, por ejemplo, tú sales de pregrado y te puedes declarar al tiro como psicoanalista. Yo creo que es una carrera que uno hace toda la vida. Está todo el rato constantemente leyendo, informándose, cuestionando teorías nuevas, poniendo también en tela de juicio las anteriores, tratando de dialogar con otras disciplinas. Sí, que yo por lo menos siento que la psicología se queda corta en ese sentido, es como muy endogámica, onda, como que psicólogos conversan entre psicólogos, ¿no? Cuando tienen que dialogar también, por ejemplo, con sociología, con la antropología, con la filosofía, con la neurociencia, o sea, tiene que haber diálogo entre esos saberes también. Y yo creo que el psicoanálisis se aventura más a eso, el psicoanálisis habla más con esas disciplinas. Y por ejemplo, de las cosas que le he dicho ahora no son todas psicoanalíticas, pues hay algunas, por ejemplo, la noción de poder, por ejemplo, que son más filosóficas, como la filosofía política, por ejemplo, de la teoría como de los sistemas de pensamiento. Eh, por ejemplo, como el psicoanálisis también tiene una patita muy impuesta en lo histórico, en la historia, en la capacidad de hacer historia. Como la historia también explica por qué emergió, o sea, me parece que demanda harta energía intelectual, así como de tiempo. Es un desgasto como importante en ese sentido, como el tener que poder tener las condiciones materiales, como el poder ir preparándose como intelectualmente para poder ejercerlo, el tener, ¿cuánto se llama?, un suficiente capital cultural, de acceso como también a condiciones espaciales, de que te permitan como su ejercicio. Porque no, claro, no todos, por ejemplo, tienen la posibilidad tampoco en estos casos de tener un computador con conexión a internet, por ejemplo, para trabajar, no sé, por lo mismo por videollamadas, como eh, bueno, hay muchas cosas que el psicoanálisis yo pienso que lo hacen una cuestión que quizás no es fácil como de practicar, pero no en el sentido de que no sea fácil porque sea incomprensible, sino de que es por su acceso. Yo considero que aquí en Chile su acceso es un poco más complejo. Es distinto como les contaba, por ejemplo, en Argentina, donde casi todos hablan de psicoanálisis. Por ejemplo, a la gente la escucháis hablando en la tele, por ejemplo, de Actinaut, por ejemplo, de inconsciente, de lapsus, porque están esos conceptos en su cultura están interiorizados. En Francia, por ejemplo, en México también hay una corriente psicoanalítica súper fuerte. En Norteamérica también, en Estados Unidos y en Canadá trabajan, bueno, tienen un psicoanálisis más como situado al contexto de ellos, obviamente, pues como que se apropiaron de alguna idea y desarrollaron sus propias corrientes, que no creo que sean del todo adaptables, por ejemplo, a la realidad chilena, pero igual también hay una práctica que en el fondo está como interiorizada. Aquí, por ejemplo, en Chile yo siento que recién se está hablando un poquitito se están poniendo más en la mesa así como que la gente se está apropiando de estas ideas como incluso como de salud mental, como de la afectividad, de sexualidad, por ejemplo, las posteriores como nociones de género, ¿cachai? Que no todas provienen del psicoanálisis, pero algunas tienen su emergencia ahí, por ejemplo. Que no sé, porque como le decía, otra autora han utilizado el psicoanálisis para poder pensar cuestiones respecto a eso también. Entonces, claro, pues en el fondo el ser psicoanalista, el devenir psicoanalista, como les decía, demanda, bueno, aparte de todo eso que les dije, el tener que terapiarse uno mismo, así como el de uno estar en análisis, el tener que supervisarse, implica hartas cosas, po. Pero me parece que al final todo eso se traduce efectivamente en que hay una ética detrás, po. O sea, yo creo que algo se han ido dando cuenta, por ejemplo, en cómo yo les voy planteando ciertas cosas, cómo las pienso, que son de alguna manera, no obviamente que todos los psicoanalistas las tengan, pero por lo menos te ponen en evidencia de que empieza a mirar el mundo, la realidad con otros ojos también, pues empieza a escucharlos con otra oreja. Empiezan a aparecer cosas que quizás para los otros no son evidentes o que no las ponen en cuestión. Porque al final eso, yo por lo menos siento que el inconsciente eso es, pues el inconsciente no es algo que está dentro de la mente, es algo que aparece en la relación con el otro. O sea, posiblemente ustedes han inferido algunas cosas de lo que yo les he hablado, que a lo mejor no las están comentando, no las están diciendo, pero quizás cuando hagan su trabajo van a ir apareciendo, que son cuestiones que están, pues. El inconsciente es algo que está, que aparece todo el rato, ¿cachai? Eh, entonces, claro, pues es un camino álgido, pero para mí por lo menos, no sé, ha sido súper entretenido, ha sido súper desafiante, por algo me metí igual en esto, ¿cachai? O sea,
Y me parece que el psicoanálisis tiene muchas cosas que decir respecto a lo que pasa a nivel nacional, que a mí por lo menos es mi principal pretensión, es poder que con un colega, el día de ayer vamos a empezar como a hacer no es una consultora, es como un grupo, una asociación como de psicoanalistas que nos vamos a empezar a derivar pacientes como a un costo más accesible, así como poder tener la experiencia de psicoanálisis para poder como aterrizarlo a otro tipo de público y para poder volverlo como más cercano a la gente también. O sea, que en el psicoanálisis hay algo que también que la gente puede utilizar para poder apropiarse de las cosas que le pasan, que puede tomarlo, ¿cachai? Que puede servirse de él, como en otras partes lo hacen. Eh, y que la gente misma es mucho más crítica, por ejemplo, con los saberes. No sé, como Nicholas Rose, un sociólogo inglés, habla de los saberes sí, que en el fondo, como ya les contaba, los saberes psicológicos de la psicología, de la mente, eh, no han estado siempre, pues emergieron en un momento histórico en particular frente a intereses políticos particulares. Y tienen que ver con la modernidad, con el deseo de volver al humano, bueno, al hombre, mejor dicho, que eso también es un reparo importante, que las feministas se han dado cuenta mucho mejor ahora en estos tiempos, que todo lo androcéntrico tiene que ver con el hombre, ¿cachai? Entonces, eh, de que un anhelo de poder administrar la realidad y de poder administrar a lo otro y de poder controlarlo en el fondo, de poder gestionarlo. Entonces, no sé, pues, ideas mismas como el racismo, por ejemplo, han emergido porque han habido saberes y condiciones que lo han permitido. O sea, por ejemplo, si tení, como les decía en delante, ideas de que hay una manera correcta de administrar, no sé, pues las emociones, si tenía una idea de que hay una manera correcta o que hay, no sé, pues cerebro o cuerpos que son mejores que otros, no me de extrañar de que la gente interiorice de alguna manera de que, por el hecho de, no sé, pues de ser de cierto color de piel o de que hayan nacido en cierta nación, son mejores que otros. ¿Cachai? Entonces, este saber que parece ser inocuo, que supuestamente no tiene pretensiones como no tiene pretensiones como como decirlo, de ser parcial, efectivamente lo es. Efectivamente lo es. Entonces, bueno, de nuevo me dio un rodeo gigante, pero en el fondo es eso. Es como que el formarse como psicoanalista implica un desgaste en hartas dimensiones, pero a mí me parece que es significativo poder hacerlo. O sea, para el que quiere aventurarse en esto. Como les decía, si una persona no quiere tomar este camino, no hay problema. No es que esté tomando una mala decisión ni nada por el estilo. El deseo es así, uno tiene que ir movilizándose cuando el deseo uno lo vaya movilizando. Pues. Quizás qué sorpresa trae la vida más adelante, no sé, pues, unas cosas que cada uno tiene que ir descubriendo. No sé si hay alguna otra duda, alguna otra consulta. No sé si el doctor Simi tiene alguna duda, no sé. Quiero saber, o sea, como pregunta, ¿qué desafíos puede traer esto de la pandemia y lo que había pasado antes con lo del estallido social? Como el... Eso. Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Otra buena pregunta más. Tienen todo el aire de investigadora ustedes, tienen que seguir así. Eh, eh, mira, como te lo decía en delante, creo que les comentó un poco sobre cómo uno se tiene que adaptar al contexto igual. O sea, Sí. si hay que, onda, dejar de atender presencialmente, por ejemplo, y empezar a utilizar estos mecanismos, hay que hacerlo. O sea, eh, me parece de que ahí el ejercicio importante no es es a través de la teoría explicar lo que pasa en la sociedad, sino que ver si que lo que pasa en lo social es suficientemente sostenible por lo teórico. Es como que al revés el ejercicio, es como que uno no viene a tapar con teoría, con conocimiento lo que pasa, sino de que hay que ver si lo que está pasando es explicable por lo que uno tiene, pues el ejercicio es como al revés. Eh, que de nuevo trae a la mano una ética y que a mí por lo menos me hace pensar de que también ve las posibilidades de que tienen ciertas teorías en respecto a si son suficientes para explicar ciertas cosas. O por ejemplo, una disputa que he tenido de repente con algunos colegas que empiezan, o no sé, por ejemplo, el mismo rector de mi universidad, en un momento cuando empecé el estallido social estaba hablando de que era como
un despertar así como de pulsiones adolescentes y como de malestar poco dirigido, que no llegan a ninguna parte, es como tratando de, a través de conceptos de la psicología y de, bueno, de la ciencia del comportamiento, por otro lado, no necesariamente la psicología aborda todo eso. Bueno, el psicoanálisis también tratando de explicar, así como psicologizando fenómenos que de nuevo caen en la lógica de individualizar, es como que cada uno al final es responsable de lo que hace cuando deja de lado lo social. Y yo siento por lo menos que el psicoanálisis en alguna dimensión no del todo lo consigue, pero trata de situar de alguna manera esta relación del individuo o de lo mental con lo social, pues si la idea del inconsciente como algo que no está en la mente, sino que aparece en la relación con el otro, como les contaba delante, implica de que lo individual y lo social en el fondo son un mismo campo. Que a mí, por lo menos una de las cosas que Freud me pareció siempre interesante y que pudiese ver es eso. O por ejemplo esta idea de que no sé, pues la salud mental, por ejemplo, siempre vamos a estar implicados en un grado de malestar en la relación con la realidad, implica de que lo individual y lo social están constantemente entrecruzados, ¿cachai? No es solo psicología, sino de que también tiene una pata metida en la antropología y en otras como disciplinas. Trata de como entrecruzar un poquito esta idea y que también de alguna manera me parece como súper rico eso, pues de que él sea capaz como de retraerse un poquitito y decir de que hay cuestiones como lo material, por ejemplo, hay cuestiones como lo historiográfico que también afectan en eso. No sé, pues, volviendo de nuevo a lo que les explicaba antes, como de los estratos sociales bajos, de que generalmente los sobrepatologizan, así como que todo, para los estratos bajos generalmente son, casi todos tienen algún grado de patología mental o de regulación de impulsos, etcétera, como si fuese culpa de ellos, exclusivamente el que eso les pasara, o el que fuesen así. Cuando no, o sea, el contexto también, sí, si están en condiciones precarias, si están pensando todo el rato que tienen solo que sobrevivir, imaginen lo que están pasando ahora en muchas partes, que están pasando hambre, o sea, no, yo no sé si la regulación de impulso explique el que estén pasando hambre, por ejemplo. No, me parece súper descabellado, súper antiético incluso el pensarlo así. Entonces, no sé, es un tema bien complejo ese, no, yo por lo menos considero de que claro, por el psicoanálisis tienen cosas que decir, efectivamente tienen que pronunciarse respecto al malestar, como social, es súper contingente, pero me parece que no tiene que caer en el vicio de otras, de otro, no sé, pues de otros saberes en tratar de psicologizarlo todo, así como o el tratar como no sé, porque al final lo que hace es banalizar ciertas cuestiones, pues como que es como, no sé, pues como por ejemplo, una cuestión bien significativa que pasó ahora con el tema del caso Pradena, donde por ejemplo a este individuo lo catalogaba mucho como de enfermo mental o de que era un psicópata, y al final esas categorías lo que hacen es racionalizar cuánto se llama un problema y individualizarlo, como si la sociedad no tuviese tampoco que ver con eso. Onda, por ejemplo, el que estamos insertos en un contexto, en una sociedad muy machista, súper patriarcal, eh, que incluso se ven esas disputas al interior de como corriente o pensamiento, de pensamientos alternativos, en donde casi todos quieren tener la razón, en donde en el fondo lo que influye es el poder. Eh, el Pradena es un ser humano común y corriente, o sea, es una persona normal. Yo no lo definiría como una persona con psicopatía o perverso, ¿no? Es un hombre común y corriente que al estar atrapado, que al ser parte de este entramado, ¿cuánto se llama? En donde las relaciones de poder y lo abusivo son incluso en algunos casos como hasta deseables. Es cosa de ponerse a verse, no sé, pues, los mismos trabajos, por ejemplo, o la competencia, así como la gente se tiene que andar pisoteando entre otras para poder emerger y hacer carrera, que haya hecho lo que hizo, ¿cachai? O sea, eh, que eso también, por ejemplo, trae a mí por lo menos me hace pensar de alguna manera si es que la cárcel, por ejemplo, esta lógica como de lo punitivo, del castigar, es efectiva, pensando que en las cárceles lo que más hay, de nuevo, son pobres, ¿cachai? O sea, ¿qué es lo que se está tratando de castigar en el fondo, ¿cachai? ¿Qué es lo que se está tratando en el fondo de corregir? Porque se supone que el dispositivo carcelario está pensado como para poder reinsertar a la sociedad, pero no todas las
gente que sale de la cárcel puede insertarse, pues si no lo hacen con trabajo, por ejemplo, quedan con la condena social. Entonces, me parece que todos somos convocados en ese sentido y es importante que podamos, no sé, por último, pensarlo, o sea, como cuestionar qué está pasando con todo esto. O sea, yo no lo sé, o sea, que hay, por ejemplo, incluso, no sé, por ponerse a pensar si la categoría, por ejemplo, de hombre, de mujer, son cuestiones que hay que ir como diseccionando o hay que hacerlas desaparecer, no sé. Po. Que de hecho, por ejemplo, la Judith Butler habla en uno de sus libros de eso, de que las nociones de género tienen una intención como de ¿cuánto se llama? De abrir cierto espectro de identidades, como de poder volver, ¿cuánto se llama? Como de que la diversidad y la heterogeneidad, ¿cuánto se llama? De manifestaciones de identidad como sean como factibles en la sociedad, o que sean, no sé si tolerar sea la palabra, pero a lo mejor a lo mejor lo que hay que hacer es la idea misma de género, por ejemplo, desmantelarla. Que no exista el género, por ejemplo, que no exista la diferencia entre hombre y mujer, para que en el fondo la gente sean como todos humanos simplemente. Y que no por el saber, ¿cachai? No por el conocimiento, se empiezan a generar estas diferencias, ¿cachai? Y yo creo que ahí el psicoanálisis es re importante o re enfático en ese punto en el que señala de que el conocer, el conocimiento, el saber respecto a uno y saber respecto al otro, es tener que, de alguna manera, reconocer por otro lado, o el asumirse en falta. Cada vez que uno aprende o conoce algo, se va dando cuenta de que no conoce todo lo que piensa que conoce, y entonces se van llenando vacíos, pues como que uno mientras más conoce, más vacíos van creciendo, no como que va a ir cerrando cosas. Eh, y eso, más que una cuestión que uno lo tenga como en la mira, es algo que uno que tiene que aprender como a conllevar con eso. O sea, a sobrellevarlo. O sea, si al final, no sé, pues una cuestión que tienen, por ejemplo, los niños principalmente y también las personas como con estructura más psicótica, es que viven de certezas. Es como que para los niños las cosas son, o con psicótico ciertas cosas son y no hay posibilidad como de cuestionarlas desde otro lado. Po. Y cuando uno va creciendo, va adquiriendo como información, se va dando cuenta de que todo es súper ambiguo, como que no todo lo agarra todo, no todo lo capta todo y al final es un tema como súper complejo, que al final hay que aprender cómo sostenerlo. Pero no sé, yo por lo menos siento de que no sé, pasa mucho que aquí, por ejemplo, que algunos psicoanalistas hacen un poco de, no sé si oídos sordos, pero no se meten o se meten muy tarde en problemas como de contingencia, volviendo de nuevo a retomar el tema Pradenas, por ejemplo, el estallido social, el COVID, eh, el tema, por ejemplo, no sé, pues de lo que está pasando en el Servicio Nacional de Menores, en lo que está pasando, por ejemplo, en algunas escuelas ahora, lo que está pasando a los profesores, con el tema de la carga y de la administración vía videollamada. No se pronuncian pues, cuando tienen algo que decir, cuando tienen que mostrar. Por este lado siento yo que hay cuestiones éticas muy importantes del malestar de la gente que está puesta en juego también, pues, o sea, y que me parece que también hay que empezar a despatologizar ciertas cuestiones para que nos podamos también hacer cargos todos de eso. O sea, que al final de alguna manera todos tenemos que ver, pues si todos estamos insertos en esta sociedad, ¿cachai? Bueno, son temas en los que yo siento que uno, no sé, como que con mucha facilidad puede caer en ciertos vicios o pecar, no sé, quizás de ingenuo o de inocente, pero hay que tener cuidado. O sea, yo creo que el conocer ciertas cuestiones implica cuidado. No es como que uno tenga que andar ventilando eh, así como al aire, sin más, ¿cachai? Ciertas prácticas, ciertos conocimientos, implica cosas importantes, pues, implica incluso el destino de ciertas personas, cómo van a terminar, qué es lo que van a hacer. Hay que ser cuidadoso, hay que ser súper cuidadoso. No sé si alguna otra consulta, alguna otra duda. Sí, oye, si tiene alguna opinión al respecto, me gustaría poder escucharla, o sea, para que no sea todo tan como unidireccional. Que me comenten qué piensan, qué han rescatado, no sé, de los que les he comentado, si tienen más dudas. O sea, bueno, yo igual he tenido en parte como hartas opiniones, pero es que igual no quiero como desviar la entrevista. ¿No? Entonces, por eso como que no opinaba en cierto sentido, así como lo que realmente pienso o algo por el estilo. Sí, Porque, por ejemplo, yo discrepo en la parte de que el hombre y mujeres son iguales, pero discrepo en él.
Igual Sí, tengo como mi razón y todo para hacerlo, pero esa es como la cosa. pues, no sé si entiende ese punto. Yo cuando lo señalaba de esa manera, eh, tiene que ver que hay un aparataje como de conocimiento que en alguna dimensión trata de ponerlo eso, pero yo tengo claro de que eso no es así, pues nunca ha sido así. Como lo decía, por ejemplo, de que incluso la noción de modernidad ha venido y proviene de hombres. O sea, y no, es como, por ejemplo, no sé, pues cuando pasa esta cuestión de los llamados aliados del feminismo, que tratan de ser parte de un movimiento que no les pertenece. O sea, yo, por ejemplo, yo que soy hombre, ¿cachai? No, no me podría considerar feminista en el sentido como libre del término, porque no es un movimiento que haya emergido, ¿cachai? De una condición relativa como a mis privilegios, todo lo contrario. O sea, entonces no sé, pues yo, por ejemplo, no podría ser parte de las marchas, por ejemplo, no podría ir a tratar de tomar cierto protagonismo, o tratar de universalizar algo que en el fondo vuelva a caer en la lógica de lo masculino, ¿cachai? Yo creo que mi idea respecto a, como a esta pretensión de igualar ciertas cuestiones que algunos paradigmas tienen, abre precisamente esta discusión, porque de lo que estáis planteando tú, pues si realmente esta supuesta igualdad que quieren alcanzar es factible o no, si es posible. Pero por eso es importante, ¿cachai? Como discutirlo, pues, ¿cachai? Como clarificar puntos para que no aparezcan cuánto se llama de repente el que uno se queda con cierta cosa cuando a lo mejor se está tratando de transmitir otra. Y al final es eso, o sea, yo no soy alguien cuánto se llama que tampoco sepa más que ustedes, o sea, como les decía antes, no soy quien, ¿cachai? Entonces es importante ya esta retroalimentación, pues me parece súper importante lo que acabáis de hacer, Javier, ¿cachai? Entonces hay que seguir haciendo ¿cachai? O sea, si tienes más que decir, hay que decirlo. ¿La quiero escuchar? Sí, o sea, perdón por la música. Sí, es que igual discrepo un poquito en ese sentido, bueno, un poquito mucho, porque siento que ya biológicamente somos seres distintos. Sí, partimos por lo mismo de que tal vez desde embriones tenemos como los mismos genitales, por decirlo así, y partimos como del mismo Ujú. concepto, pero ya nos generalizamos en algo que es distinto, o sea, los genitales de un hombre no pueden ser igual a los de una mujer. Entonces ya partiendo con eso ya me dice que las hormonas son distintas, la formación biológica es distinta, las hormonas que eso mismo implican en los estados de ánimo o la forma en que también, porque yo encuentro que las hormonas también te hacen lo que es el ser humano, cómo es la persona de única, porque yo no tengo la misma cantidad de hormonas, por ejemplo, que lo puede tener, no sé, mi hermana o mi mamá o mi abuela. Entonces siento que eso igual te arma como la persona. Sí, mira, entiendo, Entonces entiendo súper bien lo que me siento acabas de que decir. hay que tener equidad, no igualdad. Tal vez en aspectos así como que, no sé, una forma similar de cómo funciona el cerebro, tal vez se puede hablar de cierta igualdad, pero igual discrepo en ese sentido porque, o sea, las mujeres, no sé, pues tienen una forma que, bueno, he visto ciertos estudios donde dicen que supuestamente las mujeres como que tienen, explican de por qué tienen esa capacidad, por ejemplo, de no sé, que están haciendo algo y aún así pueden escuchar a la otra persona mientras le habla a pesar de que ella haga algo y los hombres no pueden hacerlo. ¿Mm? Y es porque supuestamente dice que es como que la mente de un hombre es como unidireccional. En cambio ellas son como más diagonal, así como que pueden hacerlo. Al igual que hay los hombres en esa área se aventajan sobre nosotras en otras cosas, porque eso ya, no sé, es como que ya influye en que el hombre puede tener una capacidad atencional más grande que la mujer, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, por eso siento que no podría hablarse de igualdad nunca, No, pero claro, no por eso significa desventajar un sexo del otro. sí, pues claro, sí. Mira, te entiendo re bien, ahora que cacho mejor desde dónde tú estás pensando esto. Pero yo lo estoy pensando desde otro lado. Lo estaba pensando no tanto desde lo biológico, de hecho, una de las como críticas que están empezando como a hacerse mucho ahora, así como en la academia claro, más como actual, de que precisamente hay ciertas diferencias a nivel biológico que ni siquiera son pensables en tal dimensión porque lo biológico es capturado y es pensado desde el lenguaje, po. Entonces, el suponer, ¿cuánto se llama? Como que la idea de diferencia misma en la biología es una cuestión que está como fuera del campo como de comprensión, incluso como de nosotros los humanos.
Cuando la Judith Butler, por ejemplo, yo tengo entendido que habla con esta idea de desmantelar el género, tiene que ver precisamente con que la categoría de sexo biológico emerge desde el género, ¿cachai? No emerge desde la naturaleza, es una construcción humana. Porque, no sé, pues en otras especies, por ejemplo, se llama, ni siquiera esas coordenadas existen, o sea, no sé, pues, ni siquiera la vivencia como de ser hombre o de ser mujer a través de la diferencia orgánica es percibida propiamente tal. Es una cuestión como que el humano pone para comprender ciertas cuestiones, para poder tratar de apropiarse de eso. Entonces, yo estoy súper de acuerdo contigo, Javier, en que claro, la idea de equidad es lo importante como de quizás alcanzar. De como de tomarlo, ¿cachai? Y de poder plasmarlo en las diferencias que efectivamente hay. Pero yo por lo menos estaba apuntando a una cuestión como del constructo mismo, desde dónde emerge, desde dónde se piensa y desde dónde se utiliza para capturar esta cuestión que se piensa de la realidad, que es bien problemática. De hecho, no es una cuestión fácil como de dialogar, genera precisamente estas cuestiones, ¿cachai? Pero que me parece que son súper interesantes, pues, o sea, porque efectivamente yo no desmiento ni desestimo, ¿cachai? De que a nivel de la biología, como del funcionamiento orgánico, pasen esas cosas, pues, ¿cachai? De que haya una más hormonas que otra, que ninguna persona, ningún cuerpo es igual al otro, ¿cachai? Efectivamente, ningún cuerpo es igual al otro. Pero desde dónde es capturada la comprensión desde ese cuerpo, desde esa cuerpa o desde ese cuerpes, así como lo utilizan harto en la teoría queer, ahora por ejemplo, como para poder expresar un poquitito estas diferencias, está tapada de campo político igual. De hecho es político, la biología es una ciencia con una expresión política bien importante, porque por algo es tan hegemónica e imperante hasta el día de hoy la comprensión de ciertos sistemas, como de coordenadas humanas. Entonces, claro, pues, yo por lo menos siento que yo por lo menos lo que estaba señalando y ofreciendo es una cuestión más como teórica, más como pongámoslas como desde donde emergen ciertas cuestiones o ciertos saberes, ¿cachai? A la comprensión que me estás ofreciendo tú, porque de alguna manera igual considero que son complementarias, pues, son importantes como de considerar. ¿Me escuchan o no? Obvio. Sí, lo siento, es que estaba terminando una compra. De hecho, ahora me tengo que ir al trabajo, pero como Sí, que puedo seguir en contacto porque tengo datos, así que... sí, no hay- Bueno, o sea, no, yo entendí perfectamente a qué punto se refería, pero hablo de que la construcción que le hemos dado a igualdad y equidad, no sé, eso es como lo que discrepo en sí. claro, pues sí, yo en ese punto te entiendo y estoy de acuerdo contigo. Sí, yo creo que no pueden ser, Porque, o sea, uno nunca va a ser igual al otro, aunque seamos la misma persona, aunque yo tenga lo mismo, eso mismo, aunque yo tenga los mismos genitales que mi mamá, yo ya siento las cosas distintos. sí, pues, sí, pues Entonces, claro, quizá yo hubiera tenido que ser más preciso con la palabra que utilicé, haber sido utilizado mejor equidad que igualdad. Y precisamente se presta para eso, pero tienes razón, de todas maneras. porque, o sea, eso mismo ya lo veo en el tema de la aptitudes, no sé, pues, por ejemplo, ya mi mamá ya es seca para la biología, pero odia leer. Y yo soy lo contrario, a mí me encanta leer y soy buena para las matemáticas. Y mi mamá no es. Es como la misma persona, somos ambas mujeres, yo soy parte de ella, y aún así hay Sí, pues, diferencia. sí. Entonces, no sé, por lo menos, o sea, no, igual lo entendí. No es como que haya discrepado, así como que haya dicho mala palabra, sino que encuentro que de la forma en que lo dijo, así es utilizada en perspectiva de la sociedad. Sí, Porque, pues. no sé, vaya a preguntarle a una persona en la calle y te dice igualdad, pero uno le pregunta, ¿por qué igualdad? Y no lo hace así como que no te dice una razón concreta, solo te dice, ya, es que hombres y mujeres somos iguales. Ya, pero ¿en qué sentido? O sea, sí, igualdad de derechos, etcétera, etcétera, pero no se ponen a pensar lo que realmente es potente esa palabra, Pues, o sea, lo que hay detrás. sí, pues sí. Como te digo, estoy de acuerdo contigo. Si de hecho la idea de igualdad, de situarlos todos como en el mismo homogéneo, es tratar de universalizar las cosas, pues, y esa es una lógica súper masculina. Entonces, a mí me parece súper bien como que tenga esa inquietud y sea sensible a eso. Así como, y que me puedas, ¿cuánto se llama?, marcar eso también.
Sí, claro, no sé si igual las chiquillas tienen alguna otra consulta, quieren opinar, Sí, porque pues, igual claro, como que hablamos ya en esta parte, igual sí, sería bacán pensar, escuchar lo que ellas quieren o saber su yo inquietud igual, más escucharlo, preguntas al trabajo. claro. O sea, no sé si tiene algún otro comentario, si le... ¿Sí, Rocío? Quedó todo clarito. Y comparto el pensamiento de la Javi también. Para mí el concepto de igualdad como que no existe porque al final cada persona es diferente, ninguna es igual a la otra y cada uno puede explotar diferentes habilidades. Por lo tanto, esa idea yo la siento que está como un poco obsoleta. Sí, pues. Y claro, de hecho el psicoanálisis mismo cuando habla de lo singular, precisamente lo que trata de rescatar es eso. A propósito como del tema de que no todos tienen los mismos tiempos, de que hay ciertos tratamientos que requieren de más atención que otros, por ejemplo. Eh, yo creo que también precisamente ponen en telejuicio un poquitito esto, po, que a mí me parece súper bien que sean sensibles a eso, o sea, que lo tengan como, que lo tengan bien en la mira, que no sea algo que se les escape. Porque a ver, yo por lo menos me plantea de que más adelante, cuando sean profesionales, si tienen esa como coordenada en la mira, más allá de la teoría como de la que trabajen, habla precisamente que van a ser súper cuidadosas. Y que me parece que eso es lo importante, es lo valioso que yo creo que un profesional como que se está formando en esto debería tener. Así que, a ver, no sé, me parece súper bien. O sea, que puedan, cuanto se llama, el mostrar estas cosas, pues. Me parece súper. O sea, y yo la verdad es que como que no tengo más que decirles tampoco al respecto, que me parece súper bien, o sea, súper válido. Es necesario poder marcar estas cosas, súper necesario. No sé si tienen alguna otra duda, alguna otra consulta. ¿Que les gustaría hablar de alguna otra cosa? O sea, no sé si, o sea, más que nada, así como dejar como la entrevista hasta aquí, en el sentido de que ya como nos enfocamos como en la esencia que queríamos darle, porque igual ahora como que nos estamos derivando a otros temas. Claro. Ujú. Sí, Entonces no sé si chiquillas les parezca que la dejamos hasta acá la entrevista y bueno, no sé si usted tenga tiempo para conversar si ellas quisieran. tienen Uy, perdón. algunos minutos más, si quieren, no sé, pues, puntualizar alguna cosa de su trabajo, si quieren hablar como de algún otro tema. Yo tengo una pregunta todavía sobre Sí, sí, la formación académica. El otro día estaba leyendo ya. y decía que se supone que el magíster que uno Ujú. saca por decir eso es para investigar, Ah, ya. más que nada, Sí, es como para eso. es que voy a hablar más o menos como yo, por lo menos lo que yo entiendo que pasa aquí en Chile, que se supone de que Ujú. bueno, el pregrado se supone que es el que te habilita a ti con el título de cierto profesional, pero para eso tienes que tener la licenciatura. La licenciatura se supone que es como un primer paso en el que te autorizan como a tener o a ejercer cierto conocimiento. En este caso sería como ejemplo de psicología. Ujú. De eso, por ejemplo, vienen los que se le llaman diplomados, que los diplomados en el fondo son especializaciones, que no son un grado académico, ¿no? Como que no te hacen como tener más estatus respecto como a la academia o al conocimiento o los lugares de donde se produce el conocimiento, que obviamente también es como discutible, porque no sé si solamente en las universidades se produce conocimiento ahora, ¿cachai? Como puede emerger de múltiples partes. Pero en el fondo el diplomado es una especialización respecto a un tema como para poder como seguir profundizando en cuestiones profesionales. El magíster tiene una doble cara. El magíster se supone que es una instancia que te da más estatus académico, en tanto como investigador, pero también es profesionalizante, en el sentido de que te entrega destrezas más profesionales para que tú puedas ejercer o instalarte en ciertos contextos eh, para poder el ejercicio de este como conocimiento nuevo que tú estás como trayendo o del que estás profundizando. Entonces se supone que en el Ujú. magíster claro, tú tienes destreza o tomas como habilidades para poder profundizar en investigación, pero no necesariamente para producir conocimiento nuevo, así propiamente tal. A lo mejor tomas una patita de algo que se está explorando, lo profundizas, pero no necesariamente creas como algo nuevo. Y eso se supone que en el doctorado lo que se hace, el doctor lo supone que es el habilitado para crear conocimiento nuevo, que se supone que ese cargo ya es netamente académico. Está como pensado principalmente para esa esfera.
pero no sé, pues en algunas otras partes, por ejemplo, el psicólogo clínico, el que ejerce clínica, el que se transforma en psicoterapeuta, les piden el grado de magíster para poder ejercer. Aquí en Chile es distinto, un psicólogo recién egresado con pregrado puede hacer clínica, puede insertarse en nuestros contextos, pero en otra parte lo consideran de esa manera porque, como igual les comentaba, yo creo que implica hartas dimensiones más, de uno mismo, de escuchar ciertas cosas, de poder, de cuánto se llama, de profundizar y dedicarse no solamente en cuestiones relativas como al conocimiento, sino que también como con uno mismo. Además de que, no sé, pues tiene mucha menos carga. O sea, no creo que no tiene más de 10 pacientes como a la semana. Entonces, es otra manera como de comprender el tema de la psicoterapia. Aquí yo creo que está administrado y puesto énfasis en otras cosas. Pero, claro, pues ahí depende de las inquietudes de cada uno, la cantidad como de grado de especialización que quiere tener respecto a cierta área. No es como indispensable el tener un magíster, por ejemplo, para poder ser terapeuta acá en Chile. ¿Cachai? Eh, son de distintas maneras en el fondo como de ir administrando y bueno, que yo creo que también es de mercantilizar el saber, como de poder venderlo. No sé si quedó como clara tu duda respecto a eso. Sí, súper. Tengo otra pregunta respecto como al trabajo, ¿Ya? sobre el tipo de contratos que se le hace a los Ya, bueno, psicólogos depende, y psicoanalistas. depende. Como te decía, depende del contexto del trabajo. Porque claro, algunos lugares te contratan como un trabajo como eh, un contrato promedio con que tiene ciertos Ujú, resguardos de previsión social, por ejemplo, de vinculación como con el empleador. Por ejemplo, los que trabajan en algunos casos, los que trabajan, por ejemplo, en hospitales, en instituciones como de salud, así, ese tipo de ujú, dispositivos, algunos tienen acceso a trabajo, perdón, a contrato. ujú, Como con estos parámetros que como se rigen, porque como es público, se rigen respecto a distintos parámetros. Por ejemplo, tienen grados y que cada grado está asignado a un cierto tipo de salario, por antigüedad, como varias cuestiones ujú, al respecto. Y que obviamente los protege, los cubre ciertas cuestiones por el vínculo que tiene con el empleador. En instituciones privadas operan de manera distinta. Otros trabajan metiendo boletas de honorario, que es otra modalidad, que también sí, depende como mucho del empleador. Y bueno, los que trabajan en consulta particular, universidades, tienen acceso como a estas múltiples formas. O sea, dicen que para trabajar asalariado es mucho más conveniente tener contrato, pero no es la única forma. La única forma como ujú. de que un psicoanalista, ¿cuánto se llama?, pueda como formalizar de alguna manera su vínculo con algún contexto de empleo, etcétera. ¿Alguna otra pregunta? Yo no creo que no, eso era todo. No sé si Javier o Rocío Algo tienen más. alguna otra cosa más. Bueno, Javier está corriendo al trabajo, así que sí, se No, trata yo de... no tengo. No, yo no, tampoco, como que me ha contestado todas mis dudas. Ya. Bueno, yo les quiero dar las gracias, bueno, por esta oportunidad de poder conversar con ustedes. Espero que les sirva todo lo que les comenté. Y que, bueno, a mí por lo menos no sé, es como que me agrada que tengan ese espíritu, así como crítico, así como de ponerse en tensión ciertas cuestiones que me parece que es importante para un profesional de esta carrera que lo pueda hacer. Que al final, como les decía en delante, si uno no es lo suficientemente, ¿cuánto se llama? Como suspicaz en ese sentido, puede cometer tremendo error y pasar como colado muchas cosas que no sé si no sé si uno, ¿cuánto se llama? Ya con cierta trayectoria encima sea como inocente, así como del todo de cometer. Es parte del trabajo, creo yo, de uno. Me parecieron súper interesantes sus preguntas. Bueno, yo creo que hubiera hablado mucho más rato si hubiese podido, pero de verdad le agradezco el contacto, el que me hayan confiado en mí y espero que les sirva, pues espero que les vaya bien en su trabajo y si tienen cualquier duda o cualquier cosa, tienen mi contacto, así que no duden en escribirme, si necesitan alguna cuestión. Adelante. Muchas gracias. Ojalá Sí, hiciera. claro, muchas gracias. Ya pues, nos despedimos entonces, que estén súper bien, harto Igual. ánimo Muchas y que tengan gracias. mucha fuerza para pasar la pandemia.
Que les vaya bien. Chao. Chao, chao. Chao, a usted igual.